La nieve caía suavemente sobre Londres en la víspera de Navidad de 1840, transformando Hyde Park en un cuadro invernal. Las linternas colgaban de los árboles y su luz dorada se reflejaba en el manto blanco que cubría los senderos. Las familias paseaban por el parque decorado y sus risas se mezclaban con el sonido lejano de los villancicos que se cantaban cerca de la serpentina. Los niños corrían por la nieve y sus gritos de alegría atravesaban el frío aire de la noche. Edmund Carrington, duque de Thornhaven, caminaba solo por este escenario festivo como un fantasma entre los vivos. A sus 32 años, Edmund tenía una figura imponente, alto y de hombros anchos, con cabello oscuro que le caía ligeramente sobre la frente y ojos grises que podían congelar a un hombre con una sola mirada. Se había ganado la reputación de ser el duque más formidable de Inglaterra. Sus propiedades eran vastas, su riqueza considerable y su influencia en el Parlamento innegable. Los hombres le temían, las mujeres le deseaban, pero nunca se atrevían a acercarse. Se rumoreaba que tenía hielo en las venas y acero en la columna vertebral. Esa noche, ese acero finalmente se había roto. 3 semanas. Solo habían pasado 3 semanas desde que vio cómo bajaban el ataúd de su madre a la tierra helada de Thornhaven. La duquesa Dahlia había sido su último vínculo con el calor, con la familia, con cualquier cosa que se pareciera al amor en su mundo cuidadosamente controlado. Su padre había muerto 7 años antes, dejando a Edmund con la responsabilidad de ser duque a los 25 años, pero su madre había permanecido a su lado. Era su ancla, su consejera, su única fuente de afecto incondicional. Ahora ella se había ido. Edmund se encontró en un banco apartado, lejos de las alegres multitudes. No se le escapó la ironía. Ahí estaba, uno de los hombres más poderosos de Inglaterra, sentado solo en Hyde Park en Nochebuena, mientras las familias celebraban a su alrededor. Su casa en Grosvenor Square estaba vacía, salvo por los sirvientes. Su finca en el campo resonaba en silencio. Había rechazado todas las invitaciones, todas las ofertas de compañía durante las fiestas, el dolor que había reprimido durante el funeral, durante las semanas en que se ocupó de los asuntos de su madre, durante cada momento en que el deber le exigía mantener su legendaria compostura. Todo salió a la superficie de golpe. Le temblaban las manos y sentía opresión en el pecho. Por primera vez desde su infancia, Edmund Carrington lloró. Se llevó las manos enguantadas a la cara, con los hombros temblando, tratando desesperadamente de mantener un poco de dignidad, incluso allí, solo bajo la nieve que caía. El dolor parecía desgarrarlo por dentro. ¿Por qué lloras? Edmund levantó la cabeza de golpe. Ante él había un niño pequeño, de unos 5 años, envuelto en un abrigo de lana fina, con una bufanda envuelta al azar alrededor del cuello. Tenía las mejillas sonrosadas por el frío y los ojos marrones muy abiertos, con una inocente preocupación. En una mano enguantada sostenía lo que parecía ser una galleta a medio comer. En la otra, agarraba un pañuelo arrugado y con una mancha sospechosa que podría ser mermelada. Mi mamá dice que llorar alivia el corazón, continuó el niño con solemnidad, extendiendo el dudoso pañuelo hacia Edmund. Puedes usar el mío. Ya lo usé un poco para mi nariz, pero el otro lado está casi limpio. Edmund miró al niño completamente desconcertado. En toda su vida adulta, nadie había reconocido nunca su vulnerabilidad. Nadie se había atrevido. Sin embargo, ahí estaba esa personita ofreciéndole consuelo con la sencillez y la franqueza que solo un niño posee. La voz de Edmund sonó áspera. Se aclaró la garganta. Gracias, pero no podría. ¿Estás triste porque es Navidad? El niño no esperó una respuesta. En cambio, se subió al banco junto a Edmund con la naturalidad de alguien que nunca había aprendido a temer a los duques ni a las jerarquías sociales. El año pasado estaba triste en Navidad porque mi papá se había ido con los ángeles. Pero mamá dice que los ángeles lo necesitaban más que nosotros, lo que me parece bastante egoísta por parte de los ángeles, si me preguntas. Pero mamá dice que no debo decir esas cosas. La forma natural en que el niño lo dijo sorprendió a Edmund. No era exactamente una risa, pero casi. ¿Tu padre? Falleció el invierno pasado. El niño asintió con seriedad. Se puso muy enfermo. Y entonces, un día,
se durmió y no volvió a despertarse. Mamá lloró durante mucho tiempo, pero luego dijo que teníamos que ser valientes y que papá querría que siguiéramos celebrando la Navidad y fuéramos felices. Observó a Edmund con una intensidad desconcertante. ¿Tú también estás solo? ¿Por eso lloras? Edmund se vio incapaz de mentir a esos ojos marrones tan sinceros. Sí, mi madre murió hace poco. Oh. La expresión del niño se llenó de una simpatía tan genuina que Edmund sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Eso es muy triste. Las mamás son lo mejor del mundo. Bueno, excepto los cachorros, pero los cachorros no dan abrazos también. Hizo una pausa pensativa. Entonces deberías tener una nueva mamá. Me temo que no es así como funciona, pero debería funcionar así. El niño lo interrumpió con la seguridad de alguien que claramente había reflexionado seriamente sobre el tema. Cuando murió el gato de la señora Henderson, ella se compró otro gato y ahora vuelve a ser feliz. Deberías tener una nueva mamá. A pesar de todo, Edmund sintió que se le escapaba una sonrisa. No se puede simplemente adquirir una nueva madre. No, supongo que no. El niño suspiró dramáticamente. Entonces, su rostro se iluminó con una inspiración repentina. Pero ¿sabes qué? Podrías quedarte con la mía. Bueno, no tenerla como si fuera tu mamá. Eso sería una tontería, porque tú ya eres mayor. Pero podrías... Le costaba encontrar las palabras adecuadas. Con su carita fruncida por la concentración, Edmund esperó, extrañamente cautivado por esta pequeña criatura que había invadido su soledad. ¿Cómo podrías venir a nuestra casa y pasar la Navidad con nosotros?, declaró finalmente el niño con aire triunfal. Mi mamá hace las galletas más deliciosas de toda Inglaterra y sabe cómo hacer que la gente triste se sienta mejor. Es muy buena en eso. Me hizo sentir mejor cuando murió papá, y a la señora Henderson cuando murió su gato, e incluso a nuestra cocinera cuando su hermana se mudó a Yorkshire. Eso es muy amable, pero... Y ella también está sola. El niño se estaba animando con su tema, saltando ligeramente en el banco. Bueno, no está sola porque me tiene a mí, pero ya no tiene marido. Y a veces la oigo llorar por la noche cuando cree que estoy dormido. Papá la hacía reír todo el tiempo. Y ahora casi solo me sonríe a mí, lo cual está bien, pero creo que debería tener más motivos para sonreír, ¿no crees? Edmund se sintió genuinamente conmovido por el evidente amor del niño por su madre. Estoy seguro de que tu madre es muy afortunada por tener un hijo tan considerado. Soy Oliver, anunció el niño extendiendo su mano pegajosa. Oliver Hartwood. Tengo 5 años y 3/4, lo que es casi 6, lo que es casi adulto. Edmund estrechó la pequeña mano con seriedad. Edmund Carrington. Tengo 32 años, lo que, según me han dicho, significa que ya soy mayor, aunque algunos días me lo cuestiono. Los ojos de Oliver se abrieron como platos. Carrington, como el duque de Thornhaven. Mamá me señaló tu casa una vez cuando pasábamos por Grosvenor Square. Dijo que eres el duque más importante de todo Londres. Uno de ellos, quizás. ¿Lo sabías? Oliver se inclinó hacia él con aire conspirador. Que tu casa tiene 17 chimeneas. Las conté. Bueno, mamá las contó porque yo solo sé contar hasta 10, pero la ayudé. Edmund sintió que algo cálido y desconocido florecía en su pecho, algo que se parecía peligrosamente al afecto. Este niño ridículo y maravilloso, con sus migas de galleta, su sincera preocupación y su total falta de miedo, era exactamente lo que el corazón helado de Edmund necesitaba en ese momento. «¡Oh, Oliver!», gritó una voz de mujer, teñida de pánico. «Oliver Hartwood, ¿dónde te has metido?» «Es mamá». Oliver se levantó de un salto, sin soltar la mano de Edmund. «Mamá, mamá, aquí. He encontrado a alguien que necesita tu ayuda». Edmund intentó ponerse de pie, recomponerse y de alguna manera volver a transformarse en el formidable duque de Thornhaven antes de que llegara esta mujer. Pero Oliver le agarraba la mano con una fuerza sorprendente. Tenía el rostro aún mojado por las lágrimas, y no había forma alguna de salvar su dignidad. Una figura emergió de entre los árboles, moviéndose rápidamente por la nieve. Era menuda,
Estaba envuelta en una capa azul oscuro y llevaba el gorro ligeramente ladeado, como si hubiera estado corriendo. A medida que se acercaba, Edmund pudo ver que tenía unos 28 o 30 años, con rasgos delicados y ojos marrones que reflejaban tanto el alivio de haber encontrado a su hijo como la alarma por la situación en la que lo había encontrado. Se detuvo en seco cuando vio a Oliver de la mano de un caballero alto y de cabello oscuro, cuyo costoso abrigo y porte aristocrático eran inconfundibles incluso a pesar de su evidente angustia. Oliver. Su voz salió en un susurro mortificado. «¿Quién eres tú, Su Excelencia?» Lo reconoció y se sonrojó. «Lo siento muchísimo, Oliver. Suelta la mano de Su Excelencia ahora mismo». «Pero mamá está triste», protestó Oliver, apretando con fuerza la mano de Edmund. «Su madre murió igual que papá y estaba llorando solo, y es Nochebuena. No podemos dejarlo aquí». La mujer, la señora Hartwood, según le indicó Edmund, parecía desear que la tierra la tragara. «Oliver, Su Excelencia es el duque. No puedes simplemente...» Respiró hondo, claramente tratando de recuperar la compostura. Cuando volvió a hablar, su voz estaba cuidadosamente controlada, aunque sus mejillas seguían sonrosadas por la vergüenza. «Su Excelencia, por favor, perdone la descortesía de mi hijo». A veces olvida sus modales en su entusiasmo por ayudar a los demás. «Oliver, ven aquí ahora mismo». Pero Edmund se sorprendió a sí mismo al hablar primero. «Por favor, no se disculpe. Su hijo ha sido inesperadamente amable. Le agradezco su compañía». Los ojos de la señora Hartwood se abrieron ligeramente. Estudió su rostro, aún marcado por las lágrimas, a pesar de sus intentos por recomponerse, y algo se suavizó en su expresión. «Mamá, le he hablado de tus galletas», dijo Oliver con orgullo, «y de cómo haces que todos se sientan mejor. Y le dije que debería venir a pasar la Navidad con nosotros porque nadie debería estar solo en Navidad. Y papá diría que eso es lo correcto, ¿no?» «Oliver». La voz de la señora Hartwood denotaba tanto exasperación como afecto. Miró a Edmund con evidente mortificación. «Su Excelencia, no puedo disculparme lo suficiente. Mi hijo tiene un corazón muy generoso, pero no entiende muy bien los límites de...» «¿Son sus galletas tan deliciosas como él dice?», se oyó preguntar Edmund. La señora Hartwood parpadeó, claramente sorprendida por la pregunta. «Sí, supongo que están bastante buenas. Utilizo la receta de mi abuela con canela», dijo, y se detuvo, como si se diera cuenta de lo absurdo que era hablar de galletas con el duque de Thornhaven en Hyde Park en Nochebuena. «Su Excelencia, seguro que tiene planes para esta noche». Oliver no debería haber dado nada por sentado. «No tengo planes». La confesión salió más cruda de lo que Edmund pretendía. «Mi madre falleció recientemente y me encuentro...». No pudo terminar. El dolor volvió a aflorar, atascándole la garganta. «Oh, pobre hombre», dijo la señora Hartwood en voz baja, y la sincera compasión de su voz casi lo desmoronó por completo. «Yo perdí a mi marido el año pasado. Sé algo de esa oscuridad en particular». Sus miradas se cruzaron y en ese momento Edmund vio a alguien que realmente lo entendía, no alguien que le ofrecía condolencias vacías o tópicos incómodos, sino alguien que había atravesado el mismo valle del dolor. «Mira, mamá». Oliver tiró de las manos de ambos, habiendo conseguido de alguna manera también la de su madre. «Tú puedes ayudarlo. Eso es lo que haces. Ayudas a la gente». La señora Hartwood se mordió el labio, claramente dividida entre la corrección y la compasión. Edmund observó su lucha interna con una intensidad inesperada, dándose cuenta de que deseaba desesperadamente que ella aceptara la invitación que le había hecho su hijo, no por obligación o caridad, sino porque algo en esa pequeña familia ya había comenzado a derretir el hielo que rodeaba su corazón. «Su Excelencia», dijo ella finalmente, con voz suave, «si realmente no tiene otros compromisos esta noche, y si puede perdonar la informalidad y el caos que conlleva la presencia de un niño de 5 años, Oliver y yo estaríamos encantados de compartir nuestra cena de Nochebuena con usted». «Habrá galletas», añadió Oliver con entusiasmo, «y mamá siempre hace demasiada comida, y yo sé muchas historias y canciones». Y Oliver respira.
dijo su madre con una pequeña sonrisa antes de volverse hacia Edmund. De verdad, Su Excelencia sería muy bienvenido. Nuestra casa en Mayfair es modesta en comparación con la suya, estoy segura, pero hay calidez y buena comida. Y ella dudó. Y tal vez a todos nos vendría bien la compañía en lo que puede ser una noche bastante solitaria. Edmund sabía que debía rechazar la invitación. Se trataba de la viuda del honorable Charles Hartwood. Conocía un poco a Charles, un tipo decente, el hijo menor del marqués de Ashford. La diferencia social entre una duquesa y la viuda de un segundo hijo era considerable, aunque no insuperable, pero más allá de eso, apenas conocía a esas personas. Aceptar una invitación así era, como mínimo, poco habitual. Sin embargo, al mirar el rostro esperanzado de Oliver y ver la comprensión en los ojos de la señora Hartwood, Edmund sintió que todas sus objeciones se disolvían como la nieve ante la calidez de su amabilidad. Me encantaría, dijo en voz baja. Si está seguro, no sería una imposición. En absoluto. Oliver se alegró mucho y empezó a saltar de alegría. Mamá, el duque vendrá a Navidad. Papá estaría muy feliz. Recuerda que siempre decía que debíamos ayudar a las personas que están tristes. Los ojos de la señora Hartwood se llenaron de lágrimas, pero ella sonrió. Sí, cariño, papá estaría muy feliz. Se volvió hacia Edmund y su sonrisa se suavizó. Venga entonces, Su Excelencia. Nuestra casa está a pocos pasos de aquí, y por favor, llámeme Amelia. Creo que si vamos a compartir la Nochebuena, podemos prescindir de algunas formalidades. Edmund, respondió él, sintiendo que algo se le soltaba en el pecho. Por favor, llámeme Edmund. Oliver volvió a agarrarles las manos a ambos y comenzó a tirar de ellos por el camino nevado. Esta va a ser la mejor Navidad de todas. Esperen a ver nuestro salón. Mamá lo ha decorado con acebo y hiedra, y tenemos un ganso enorme para cenar. Y después de cenar, mamá me deja quedarme despierto hasta tarde, y nos sentamos junto al fuego a contar historias. Mientras caminaban por Hyde Park, con Oliver charlando entre ellos, Edmund captó la mirada de Amelia por encima de la cabeza del niño. Ella le dedicó una pequeña sonrisa comprensiva que parecía decir, sé que esto es extraño, pero quizá lo extraño es justo lo que ambos necesitamos esta noche. Y por primera vez en 3 semanas, quizá por primera vez en años, Edmund sintió algo más que el frío vacío que se había convertido en su compañero constante. Sintió esperanza. La casa Hartwood, en Upper Brook Street, en Mayfair, era ciertamente modesta en comparación con la mansión de Edmund en Grosvenor Square, pero irradiaba una calidez que su gran casa nunca había tenido. Al entrar, Oliver anunció en voz alta, «Ya estamos en casa, y hemos traído al duque». Apareció un mayordomo anciano, que abrió mucho los ojos al ver a Edmund. «Su excelencia, señora, no sabía que esperábamos visitas». «Yo tampoco, Matthews», dijo Amelia con una risa un poco impotente mientras se quitaba la capa. «Pero parece que Oliver se ha erigido en casamentero de almas solitarias en Nochebuena». «No soy un casamentero», protestó Oliver mientras se quitaba el abrigo con dificultad. «Soy un ayudante. Hay una diferencia». Edmund se encontró sonriendo de verdad, mientras le entregaba su gran abrigo al mayordomo atónito. El vestíbulo estaba decorado con guirnaldas de acebo y hiedra, y el aroma de la canela y la carne asada flotaba desde algún lugar más profundo de la casa. «Mamá, ¿podemos enseñarle la sala de estar? Quiero decir, Edmund, ¿podemos enseñarle el salón a Edmund? ¿Y puede ver mis soldaditos de juguete? ¿Y podemos tomar las galletas ahora?» «Oliver, respira hondo», dijo Amelia, aunque su tono era afectuoso. «Edmund acaba de llegar. Quizás deberíamos dejarlo. Me encantaría ver los soldaditos de juguete», dijo Edmund, sorprendiéndose a sí mismo con su propio entusiasmo. Había algo en el entusiasmo de Oliver que era totalmente contagioso. La cara de Oliver se iluminó como una de las linternas navideñas. «¿De verdad? Están arriba, en mi habitación. Papá me los regaló antes de...» La cara del niño se ensombreció ligeramente. «Antes de marcharse, pero son unos soldados muy buenos. Vamos». Antes de que Amelia pudiera protestar, Oliver había agarrado a Edmund de la mano y lo estaba arrastrando hacia las escaleras.
Oliver, puede que su excelencia no desee subir las escaleras nada más llegar. No pasa nada, le aseguró Edmund, dejándose arrastrar. Creo que estoy a punto de recibir un informe militar. Miró hacia atrás y vio a Amelia de pie en el pasillo, con la mano sobre la boca y los ojos brillantes por lo que podrían ser lágrimas o risas, o ambas cosas. Estaba preciosa en su incertidumbre, y Edmund sintió un extraño cosquilleo en el pecho antes de que los insistentes tirones de Oliver volvieran a llamar su atención hacia las escaleras. La habitación del niño era exactamente lo que cabría esperar. Un espacio cálido, con una cama pequeña, estanterías llenas de libros y un rincón dedicado a una impresionante colección de soldaditos de madera dispuestos en una cuidadosa formación. ¿Ves?, dijo Oliver con seriedad, arrodillándose junto a los soldados. Estos son la infantería, estos son la caballería, y este de aquí, con el sombrero elegante, es el general. Papá me enseñó todo sobre batallas y estrategia. ¿Sabes algo sobre batallas? Edmund se sentó en el suelo junto al niño, sin importarle sus pantalones caros. Sé un poco. A mi padre le interesaba mucho la historia militar. ¿De verdad? Los ojos de Oliver se iluminaron. ¿Luchó en batallas? No, pero las estudió a fondo. Admiraba especialmente las estrategias de Wellington. Wellington, el que venció a Napoleón. Oliver comenzó a reorganizar sus soldados con renovada energía. Eso es lo que decía papá también. Mira, puedo mostrarte la batalla de Waterloo. Bueno, más o menos. No tengo suficientes soldados para toda la batalla, así que tendremos que fingir que algunos de ellos hacen doble trabajo. Edmund se sintió genuinamente interesado mientras Oliver le explicaba su limitado conocimiento de la famosa batalla, mezclando detalles históricos que le había enseñado su padre con la imaginación pura de un niño de 5 años. El entusiasmo del niño era cautivador, y su total falta de fingimiento, refrescante. ¿Sabes?, dijo Oliver de repente, dejando a un lado los soldados para estudiar el rostro de Edmund. Ahora pareces mucho menos triste. Mamá dice que eso es lo que pasa cuando la gente tiene algo más en qué pensar además de la tristeza. Dice que la tristeza es importante porque significa que queremos mucho a alguien, pero no podemos dejar que sea lo único que hay en nuestro corazón. Edmund sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Tu madre parece muy sabia. Lo es, dijo Oliver con orgullo. Es la persona más sabia que conozco, la más guapa, la mejor dando abrazos y, en realidad, la mejor en todo. Hizo una pausa. ¿Crees que es guapa? La pregunta era tan directa, tan inocente, que Edmund no pudo evitar reírse. Acabo de conocer a tu madre, Oliver. Pero tú tienes ojos, ¿no? Oliver insistió con la lógica impecable de un niño de 5 años. Se puede ver enseguida si alguien es guapo. Supe que la señora Henderson era guapa la primera vez que la vi, aunque es muy mayor, probablemente casi 40 años. Edmund contuvo otra risa. Bueno, sí, tu madre lo es muy guapa. Lo sabía. Oliver saltó emocionado. ¿Crees que es guapa? Eso está bien, porque se merece a alguien que piense que es guapa. Papá siempre le decía que era guapa, y creo que ella echa de menos oírlo. Su rostro volvió a ponerse serio. ¿Alguien te dice que eres guapo? Edmund parpadeó, completamente desconcertado por el cambio. Eso no es porque lo seas, dijo Oliver con naturalidad. Muy guapo, moreno y melancólico, como el héroe de una de las novelas de mamá que ella cree que yo no conozco. Las lee cuando cree que estoy dormido, y a veces suspira en las partes románticas. Oliver. La voz mortificada de Amelia llegó desde la puerta. ¿Qué le estás contando a su excelencia? Edmund se volvió y la vio de pie en la puerta, con el rostro sonrojado por la vergüenza. Se había quitado la cofia y él pudo ver que su cabello castaño estaba peinado de forma sencilla pero elegante, con algunos rizos rebeldes escapándose alrededor de su rostro. Solo le decía que Edmund es guapo como los hombres de tus libros, dijo Oliver con inocencia. Los de cabello oscuro y pasado misterioso y... Ya basta, dijo Amelia con firmeza, aunque Edmund pudo ver que estaba luchando por no sonreír. La cena está lista. Baja y lávate las manos. Pero estábamos jugando a los soldados. Los soldados pueden esperar.
Su excelencia necesita una comida adecuada, no solo estrategia militar. Oliver suspiró dramáticamente, pero se dirigió obedientemente hacia la puerta. Al pasar junto a su madre, le susurró teatralmente. «Creo que le gustas, mamá». Dijo que eras encantadora. Oliver Hartwood. Amelia se sonrojó, pero Oliver ya estaba corriendo por el pasillo, riéndose. Edmund se levantó del suelo, sacudiéndose los pantalones. Cuando levantó la vista, Amelia seguía de pie en la puerta, con las manos presionadas contra sus mejillas encendidas. «Lo siento muchísimo», dijo. No tiene ningún filtro. Su padre solía decir que Oliver podía encantar a un obispo y escandalizar a una duquesa en el mismo suspiro. «Por favor, no se disculpe». Edmund se acercó a ella, manteniendo una distancia respetuosa. «En realidad es maravilloso. No recuerdo la última vez que me reí tanto en tan poco tiempo». La vergüenza de Amelia se suavizó y se convirtió en algo más amable. Él tiene ese efecto en la gente. Incluso en los días más oscuros después de la muerte de Charles, Oliver siempre encontraba la manera de hacerme sonreír. Hizo una pausa y estudió el rostro de Edmund. «Tienes mejor aspecto, menos atormentado». «Me siento mejor», admitió Edmund. «Lo cual es bastante notable teniendo en cuenta que conocí a tu hijo hace aproximadamente 30 minutos, y él procedió a anunciarme que debía conseguir una nueva madre, concretamente, su propia madre, por mi propio bien, y me arrastró escaleras arriba para discutir tácticas militares». Amelia se rió, un sonido genuino y cálido que pareció llenar la casa. «Eso suena muy propio de Oliver. Debo advertirte que la sutileza no es su punto fuerte». Empiezo a darme cuenta. Sus miradas se cruzaron y Edmund volvió a sentir ese cosquilleo, algo que no había experimentado en años, algo que se parecía peligrosamente a la atracción. «No», se dijo con firmeza. Estaba allí porque le había conmovido la amabilidad de un niño, porque estaba afligido y solo, y esta familia le había ofrecido refugio. Eso era todo. Pero cuando Amelia le sonrió con los ojos arrugados en las comisuras, Edmund tuvo que admitir que tal vez Oliver no estaba del todo equivocado al decir que su madre era encantadora. Tal vez era hermosa, en realidad. «¿Bajamos a cenar?», preguntó Amelia, rompiendo el momento. Antes de que Oliver se comiera todos los panecillos él solo, Edmund le ofreció el brazo y tras un momento de vacilación, ella lo aceptó. Mientras bajaban juntos las escaleras, oyó la voz de Oliver desde el comedor, hablando claramente a los sirvientes. «Tenemos al duque de Thornhaven para Navidad. Lo encontré en el parque y estaba triste, así que lo traje a casa. Mamá dice que es importante ayudar a la gente, y papá siempre decía que la Navidad era una fiesta familiar, y ahora el duque puede formar parte de nuestra familia esta noche». Edmund sintió que Amelia se tensaba ligeramente a su lado. «Oliver tiene una definición muy generosa de la familia», murmuró ella. «Quizás el mundo necesita más gente con definiciones generosas», respondió Edmund. Cuando entraron en el comedor, Oliver ya estaba sentado, rebosante de emoción en su silla. La mesa estaba puesta de forma sencilla pero elegante, con velas que proyectaban un cálido resplandor sobre el centro de mesa de acebo. La comida, ganso asado con patatas y verduras de invierno, olía divinamente. Mientras se sentaban a comer, Oliver no dejaba de hablar. Edmund se dio cuenta de algo profundo. Por primera vez desde la muerte de su madre, no estaba pensando en su dolor. No se estaba ahogando en la soledad. Simplemente estaba allí, presente, vivo. Y todo gracias a un niño de 5 años que había visto llorar a un desconocido y había decidido compartir a su madre. La cena fue diferente a todo lo que Edmund había experimentado en años, quizás en toda su vida. En su propia mesa, las comidas eran asuntos formales marcados por el silencio, solo roto por la conversación necesaria. Su madre había mantenido ciertos estándares, y aunque Edmund la quería mucho, sus cenas siempre habían sido eventos civilizados y correctos. Esto era un caos hermoso, cálido y lleno de vida. Oliver hablaba casi sin parar, compartiendo historias sobre su día y haciendo preguntas cada vez más personales a Edmund. ¿Los Jukes tienen que llevar sus coronetas todo el tiempo, incluso para dormir? Y, en ocasiones, se emocionaba tanto
que se olvidaba de comer hasta que Amelia se lo recordaba amablemente. Y entonces el gato de la señora Henderson, el nuevo, no el que murió, se subió a nuestro árbol del jardín y no podía bajar, y el lacayo tuvo que traer una escalera, pero el gato saltó sobre su cabeza y él dijo una palabra que mamá me dijo que nunca debía repetir, pero que rimaba con brass. Oliver interrumpió a Amelia con delicadeza. Creo que Su Excelencia comprende la situación general sin necesidad de entrar en detalles sobre el vocabulario. Lo siento, mamá. Oliver se volvió hacia Edmund con una sonrisa cómplice. Los adultos dicen palabras muy interesantes cuando creen que los niños no les escuchan. He aprendido mucho. Edmund se esforzó por mantener una expresión seria. Estoy segura de que sí. ¿Dices palabras interesantes cuando estás frustrado? Preguntó Oliver con genuina curiosidad. ¿Oliver? Las mejillas de Amelia se sonrojaron de nuevo, pero Edmund se encontró respondiendo con sinceridad. Sí, en realidad. Normalmente cuando reviso proyectos de ley parlamentarios que no tienen sentido lógico, o cuando mi administrador me trae cuentas que no cuadran. ¿Qué tipo de palabras? Oliver se inclinó hacia adelante con entusiasmo. Edmund, por favor, no, comenzó Amelia. Oh, las de siempre, dijo Edmund con gravedad. Maldición, rayos. En días especialmente difíciles se me ha escapado un maldita sea. Oliver abrió mucho los ojos. Pooh dijo, maldita sea. Mamá, ¿has oído? Un duque ha dicho, maldita sea. Sí, muchas gracias a los dos, dijo Amelia, pero se echó a reír a pesar suyo. Oliver, cómete las patatas antes de que se enfríen. Edmund cruzó la mirada con ella al otro lado de la mesa y vio en sus ojos una auténtica diversión, mezclada con algo que podría haber sido aprecio. Se le ocurrió que probablemente ella estaba acostumbrada a que la gente tratara a su hijo con una cortesía distante o con un fastidio apenas disimulado. Oliver era innegablemente precoz, el tipo de niño que podía agotar a los adultos en cuestión de minutos. Pero Edmund descubrió que él no estaba agotado. Al contrario, se sentía lleno de energía como no lo había estado en meses, quizá años. La curiosidad implacable de Oliver, su total falta de fingimiento, su afecto incondicional ya se había extendido a un virtual desconocido. También era refrescantemente genuino. «Háblame de tus soldados, Oliver», dijo Edmund, en parte para darle al niño una salida a su energía, y en parte porque realmente quería saberlo. ¿Te enseñó tu padre historia militar? El rostro de Oliver se iluminó, pero había una sombra de tristeza detrás de su emoción. Oh, sí, a papá le encantaba la historia. Decía que era importante aprender sobre el pasado para poder entender el presente. Me contó todo sobre Wellington y Nelson, y la voz del niño se quebró ligeramente. Iba a llevarme a ver la Torre de Londres. Íbamos a ir la primavera siguiente, pero entonces enfermó. Amelia se inclinó sobre la mesa para estrechar la mano de su hijo. A papá le habría encantado esa excursión. Le echo de menos, dijo Oliver en voz baja, con su habitual exuberancia momentáneamente apagada. Especialmente en Navidad, él siempre hacía que la Navidad fuera mágica. Edmund sintió el familiar dolor de la pena en su pecho, pero esta vez se mezclaba con la empatía por este niño pequeño que había comprendido la pérdida demasiado pronto en su vida. Lo entiendo. Echo mucho de menos a mi madre, especialmente hoy. Oliver lo miró y en ese momento algo pasó entre ellos, un reconocimiento del dolor compartido, de una comprensión que trascendía la edad y las circunstancias. «Pero ¿sabes qué?», dijo Oliver, con la voz animada por su característica resiliencia. «Ahora los dos estamos aquí y ya no estamos solos. Al menos esta noche. Y creo que eso es lo que papá y tu mamá querrían, que no estuviéramos solos». La sencilla sabiduría de esas palabras golpeó a Edmund como un puñetazo. Este niño maravilloso, instintivo y emocionalmente inteligente, había articulado de alguna manera exactamente lo que Edmund necesitaba oír. «Tienes toda la razón», dijo Edmund, con la voz ronca por la emoción. «Creo que nuestros padres estarían muy contentos con este acuerdo. ¿Ves, mamá?» Oliver se volvió triunfante hacia su madre. «Te dije que era lo correcto invitarlo». «Así es, cariño.
Los ojos de Amelia brillaban sospechosamente. Tienes el corazón bondadoso y la sabiduría de tu padre, añadió Oliver con seriedad. Papá siempre decía que eras la persona más sabia que conocía. Decía que casarse contigo fue lo más inteligente que hizo en su vida. Amelia parpadeó rápidamente, luchando claramente por contener las lágrimas. ¿De verdad? Sí. Me lo dijo la noche antes de morir. Me dijo, siempre debes cuidar de tu mamá. Ella es más preciosa que nada en el mundo. Por eso me esfuerzo mucho por cuidar de ti, mamá, aunque solo tengas 5 años y 3/4. La sinceridad del niño era casi insoportable por su dulzura. Edmund observó a Amelia luchar por recomponerse. Vio el amor, el dolor y el orgullo que se reflejaban en su rostro. Lo haces muy bien, mi amor, susurró ella. Edmund se sintió profundamente conmovido por el evidente vínculo entre madre e hijo. Habían superado juntos una pérdida devastadora. Sin embargo, allí estaban, todavía amándose, todavía riendo, todavía abriendo su hogar a un extraño necesitado. Era un tipo de valentía que Edmund no había encontrado en su privilegiado mundo de bailes y maniobras políticas. La conversación pasó gradualmente a temas más ligeros. Oliver quería saberlo todo sobre la vida de Edmund. ¿Cómo era ser duque? ¿Tenía caballos? ¿Cuántas habitaciones tenía su casa? ¿Tenía hermanos o hermanas? Por desgracia no, respondió Edmund. Era hijo único. Me hubiera gustado tener un hermano o una hermana mientras crecía. Puedes compartirme, anunció Oliver. Siempre he querido tener un hermano mayor. Bueno, técnicamente, quería un hermano menor para poder mandar sobre él, pero uno mayor también estaría bien, especialmente si es duque. Eso me haría tremendamente importante en el colegio. Oliver, no puedes simplemente reclamar a su excelencia como hermano, dijo Amelia, aunque su tono era más divertido que reprensivo. ¿Por qué no? Vamos a pasar juntos la Navidad. Eso es lo que hacen las familias. Edmund se encontró diciendo, sería un honor para mí que me consideraras tu amigo, Oliver. Y los amigos son, en cierto modo, como la familia. El rostro del niño se transformó de alegría. ¿De verdad? Somos amigos. Mamá, ¿has oído? El duque de Thornhaven es mi amigo. Lo he oído, cariño, estoy segura de que toda la calle lo ha oído. Después de la cena, tal y como había predicho Oliver, se retiraron al salón, donde crepitaba un alegre fuego en la gran chimenea. La habitación era acogedora y atractiva, decorada con ramas de hoja perenne y cintas rojas. En una esquina había un pequeño árbol adornado con decoraciones de papel que claramente habían sido hechas por manos infantiles. Yo hice esas estrellas, dijo Oliver con orgullo, señalando los adornos un poco torcidos. ¿Y esos ángeles? Bueno, mamá dice que son ángeles. Se supone que deben tener alas, pero los míos parecen más bien brazos demasiado largos. Pero mamá dice que son perfectos de todos modos. Son perfectos, confirmó Amelia, porque los has hecho con amor. Edmund observó el árbol, pensando en los elaborados adornos que decoraban Thornhaven en Navidad. Costosos adornos de cristal importados de Alemania, cintas que costaban más por metro que lo que la mayoría de las familias gastaban en comida durante una semana. Este sencillo árbol con sus adornos caseros valía mucho más. ¿Tenéis un árbol en vuestra casa?, preguntó Oliver. Edmund se dio cuenta con tristeza de que no. Había dicho a su personal que no se molestara este año, incapaz de afrontar las tradiciones que solo acentuaban la ausencia de su madre. Este año no, dijo en voz baja. Oliver puso cara de decepción. No hay árbol. Pero Edmund, debes tener un árbol. Es Navidad. No pasa nada. No, pasa mucho. Oliver parecía angustiado. Todo el mundo necesita un árbol en Navidad. Mamá Edmund no tiene árbol. Querido, su excelencia tiene sus razones, pero está mal. Los ojos de Oliver se llenaron de lágrimas. Era la primera vez que Edmund veía al niño realmente triste. Papá siempre decía que los árboles de Navidad son importantes porque nos recuerdan que la vida sigue creciendo, incluso en invierno. Edmund necesita recordar que la vida sigue creciendo. La angustia del niño era tan genuina, tan centrada en el bienestar de Edmund, más que en cualquier preocupación superficial.
que Edmund sintió que su compostura, cuidadosamente mantenida, se resquebrajaba aún más. «Tienes razón», dijo, arrodillándose a la altura de Oliver. «Tengo que recordar eso. Gracias por recordármelo». Oliver rodeó con sus brazos el cuello de Edmund en un fuerte abrazo. «Puedes compartir nuestro árbol, y el año que viene tendrás el tuyo propio. Prométeme que tendrás el tuyo propio». Edmund se encontró levantando los brazos para abrazar el pequeño cuerpo y sintió los rápidos latidos del corazón del niño contra su pecho. ¿Cuándo fue la última vez que alguien lo había abrazado así, con un afecto tan sencillo? «Lo prometo», susurró. Cuando Oliver finalmente se apartó, volvía a sonreír. «Bien. Mamá me ha prometido que puedo quedarme hasta tarde y siempre contamos historias junto al fuego. ¿Sabes alguna historia bonita, Edmund?» Se acomodaron cerca de la chimenea. Oliver en el suelo, Amelia en un sillón, Edmund en la silla frente a ella. La luz del fuego proyectaba un cálido resplandor sobre la escena y Edmund sintió que algo en su pecho se relajaba aún más. «Déjame pensar», dijo Edmund. «Ah, ya sé. Cuando tenía más o menos tu edad, mi padre me llevó a Thornhaven. Es mi finca de campo en invierno. Los lagos se habían congelado y decidió enseñarme a patinar sobre hielo». «Oh, nunca he patinado sobre hielo», dijo Oliver con los ojos muy abiertos. «¿Qué pasó?» «Bueno, estaba bastante seguro de que podía simplemente caminar sobre el hielo y deslizarme como había visto hacer a otros. Le dije a mi padre que no necesitaba ninguna instrucción. Me temo que era un niño bastante arrogante». Los labios de Amelia se crisparon, algo difícil de imaginar. Edmund le lanzó una mirada burlona. Pisé el hielo, di 2 pasos y enseguida caí de bruces. Luego intenté levantarme y volví a caer una y otra vez. Debí de caerme 20 veces en los primeros 10 minutos. Oliver se rió. «Te caíste de bruces a pesar de ser duque. Ser duque no impide que uno se caiga de bruces, me temo. Si acaso, lo hace más probable, porque uno tiende a tener un exceso de confianza». Edmund sonrió al recordar aquello. Mi padre se reía tanto que apenas podía mantenerse en pie. Finalmente, se acercó patinando. Era bastante bueno y me ayudó a levantarme. Me dijo: «Edmund, todo el mundo se cae. El truco está en caer hacia adelante, no hacia atrás. Si vas a fracasar, fracasa mientras intentas avanzar». Oliver lo consideró solemnemente. «Eso es muy sabio. ¿Mejoraste en el patinaje?» «Con el tiempo, sí, aunque primero me caí muchas más veces, pero recordé lo que me dijo mi padre. Caer hacia adelante. Se convirtió en una especie de lema para mí». «Me gusta eso», dijo Oliver. «Caer hacia adelante», miró a su madre. «¿Has oído eso, mamá? Si vamos a fracasar, debemos hacerlo mientras intentamos avanzar». «Lo he oído, cariño. Es un consejo excelente». Edmund se encontró mirando a Amelia por encima de la cabeza de Oliver. La luz del fuego jugaba con sus rasgos, iluminando la suave inteligencia de sus ojos, la suave curva de su boca. Ella observaba a su hijo con una atención tan tierna, con un amor tan evidente. «Es extraordinaria», pensó Edmund de repente. «No solo encantadora, sino extraordinaria». Apartó ese pensamiento y volvió a centrarse en Oliver. «Ahora, creo que prometiste contarme la historia del cerdo». «Oh, sí». Oliver se lanzó a contar una historia incoherente sobre el cerdo fugado de sus vecinos que, de alguna manera, había acabado en su jardín, se había comido todas las rosas de Amelia y luego se había negado a marcharse hasta que le habían dado de comer una barra de pan entera. Probablemente la historia estaba bastante adornada, pero la contaba con tal entusiasmo que Edmund se encontró riendo de verdad, con esa risa profunda y espontánea que no había experimentado en meses. A medida que avanzaba la noche, Oliver se fue callando poco a poco, y su charla enérgica dio paso a pausas más largas. Finalmente, su cabeza cayó sobre el regazo de su madre. «Alguien está listo para irse a la cama», dijo Amelia en voz baja, acariciando el pelo de su hijo. «No, no lo estoy», protestó Oliver débilmente, con los ojos ya medio cerrados. «Solo estoy descansando los ojos para poder escuchar mejor las historias de Edmund». «Por supuesto que sí, cariño», dijo Edmund, poniéndose de pie. «Debería marcharme. Se está haciendo tarde y tienes que acostar a este joven.
Pero Oliver abrió los ojos de golpe. No, no puedes irte. Es Nochebuena. Se supone que debes quedarte al menos hasta medianoche. Es entonces cuando empieza oficialmente la Navidad. Oliver, su excelencia ha sido más que paciente con nosotros. Por favor. Oliver se incorporó, de repente despierto de nuevo con la resistencia propia de la infancia. Ni siquiera hemos probado las galletas, y mamá iba a tocar el pianoforte y cantar villancicos. Y yo quería enseñarle a Edmund mi libro de cuentos sobre caballeros. Edmund miró a Amelia con incertidumbre. No quiero abusar de su hospitalidad. No lo estás haciendo, dijo ella, y había algo en su voz, una calidez, una sinceridad que le hizo saltar el corazón. De verdad, si quieres quedarte más tiempo, estaremos encantados. Las galletas están muy buenas y confieso que he disfrutado muchísimo de la velada. Sus miradas se cruzaron de nuevo, y Edmund sintió que esa peligrosa emoción se intensificaba. Algo estaba pasando allí, algo más allá de la simple amabilidad o la caridad navideña, algo que le emocionaba y aterrorizaba a la vez. Entonces sería un honor quedarme a tomar galletas y cantar villancicos, dijo. Oliver se alegró, aparentemente olvidando su cansancio, y se bajó del regazo de su madre. Voy a buscar mi libro de cuentos. No se coman todas las galletas mientras no estoy. Mientras el niño salía corriendo de la habitación, Amelia sonrió disculpándose. Realmente no sé de dónde saca tanta energía. Es maravilloso, dijo Edmund con sinceridad. Él es maravilloso. Es bastante especial, coincidió Amelia, con voz suave y orgullo maternal. Aunque estoy segura de que soy parcial, hizo una pausa, como para reunir valor. Edmund, quiero que sepas que me doy cuenta de que esta noche ha sido bastante poco convencional, pero me alegro de que Oliver te encontrara en el parque. Me alegro de que hayamos podido ofrecerte compañía esta noche. Yo soy quien está agradecido, respondió Edmund. Vine a ese parque contemplando la Navidad más sombría de mi vida. La amabilidad de su hijo, su amabilidad, ha transformado esta noche en algo muy diferente. Oliver tiene el don de ver lo que la gente necesita. Su padre era igual. La expresión de Amelia se volvió distante. Charles podía entrar en una habitación y saber inmediatamente quién estaba pasando por dificultades, quién necesitaba una palabra amable. Oliver heredó eso de él. Debes echarlo mucho de menos. Todos los días, dijo ella, mirando directamente a Edmund. Pero el dolor es un compañero extraño, ¿no? Algunos días es abrumador y otros es solo un dolor sordo. Y luego hay momentos como esta noche en los que me doy cuenta de que todavía puedo reír, todavía puedo disfrutar, y la culpa por ese disfrute es casi peor que el dolor en sí. Edmund lo entendió perfectamente. Sí, exactamente eso. Creo que ayuda a estar rodeado de alguien que te entiende. La sonrisa de Amelia era triste, pero sincera. La mayoría de la gente ofrece simpatía, pero no comprende realmente. No han perdido a alguien que era el centro de su mundo. Antes de que Edmund pudiera responder, Oliver irrumpió en la habitación con un gran libro de cuentos muy gastado. Toma, este es mi favorito. Trata sobre Sir Galahad y su búsqueda del Santo Grial. ¿Me lo lees, Edmund? Mamá me lo ha leído 100 veces y quiero oír cómo lo cuentas tú. Así que Edmund se encontró leyendo en voz alta sobre caballeros y misiones, mientras Oliver se sentaba pegado a él, interrumpiéndole de vez en cuando para señalar ilustraciones especialmente emocionantes o para añadir sus propios comentarios. Amelia trajo un plato de galletas que estaban tan deliciosas como había prometido, y comieron mientras Edmund leía, en una escena tan hogareña y cálida que sintió que algo en lo más profundo de su ser comenzaba a descongelarse. Esto, pensó, es lo que me ha estado faltando. No solo compañía, no solo una distracción del dolor, sino conexión. Una conexión genuina, sin pretensiones, cálida y humana. Cuando Oliver finalmente comenzó a bostezar demasiado como para ocultarlo, Amelia insistió en que se fuera a la cama. El niño le sacó a Edmund la promesa de que volvería a visitarlos pronto antes de dejarse llevar arriba. Edmund esperó en la sala, escuchando los suaves sonidos de Amelia acomodando a su hijo para dormir, el crujir de las tablas del suelo, el murmullo de las voces,
el clic de una puerta. Cuando regresó, llevaba 2 copas de cereza. Pensé que te gustaría algo caliente antes de volver a salir al frío, dijo, entregándole una copa. Gracias. Lo aceptó con gratitud. Tu hijo es extraordinario, María Amelia. Es verdad, ¿no? Se acomodó en su silla con su copa de Jerez. A veces lo miro y me pregunto cómo Charles y yo hemos podido crear a alguien tan absolutamente perfecto. Perfecto es la palabra adecuada. Su inteligencia emocional, su amabilidad, su alegría, son extraordinarias. Amelia lo miró con algo que podría haber sido sorpresa. La mayoría de la gente lo encuentra agotador, demasiado ruidoso, demasiado curioso, demasiado todo. Entonces la mayoría de la gente son unos necios. Ella se rió suavemente. Quizás, pero es muy amable por su parte decirlo. Hizo una pausa, estudiándolo con esos perspicaces ojos marrones. Es usted diferente de lo que esperaba, Su Excelencia. Edmund, por favor. Edmund, entonces, es usted diferente de lo que sugiere su reputación. Mi reputación, el Duque de Hielo, el hombre más formidable de Londres, el que puede helarte la sangre en las venas con una sola mirada. Ella sonrió. He oído las historias, todo el mundo las ha oído. Edmund sintió que le invadía una familiar actitud defensiva. Supongo que me he ganado esa reputación. No soy especialmente cálido ni accesible en sociedad. Sin embargo, esta noche no ha sido más que cálido, paciente con las interminables preguntas de Oliver, amable con mi humilde hogar, sincero en tus emociones. Ella ladeó la cabeza. ¿Cuál es el verdadero Edmund Carrington? Era una pregunta tan directa que Edmund se encontró respondiendo con la misma franqueza. Ambos, quizás la sociedad exige cierta coraza. No se mantiene un ducado siendo blando. Pero en el fondo hizo una pausa, buscando las palabras. En el fondo, supongo que solo soy un hombre que echa de menos a su madre y no sabe cómo desenvolverse en el mundo sin ella. Entonces somos más parecidos que diferentes, dijo Amelia en voz baja. Pasé los primeros 6 meses después de la muerte de Charles fingiendo que tenía todo bajo control, sonriendo en las visitas sociales, administrando la casa, siendo fuerte por Oliver. Y entonces, un día simplemente me derrumbé en el jardín y lloré durante 3 horas seguidas. ¿Qué pasó entonces? Oliver me encontró. Solo tenía 4 años. Se subió a mi regazo y me dijo, «Mamá, está bien estar triste. Papá lo entendería». Y de alguna manera, al escuchar eso de mi hijo de 4 años, me di cuenta de que había estado esforzándome demasiado por ser fuerte. Ese dolor no es debilidad. Es amor sin ningún lugar a donde ir. Edmund sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. Eso es hermoso y terrible y cierto. Sí. Amelia dio un sorbo a su jerez. Así que aquí estamos, 2 personas que entendemos esa verdad en particular, compartiendo la Nochebuena porque mi hijo tiene instinto de casamentero. La palabra casamentero flotaba en el aire entre ellos. El corazón de Edmund se aceleró. Es muy decidido, ¿verdad?, dijo Edmund con cautela. Terriblemente. Las mejillas de Amelia se sonrojaron ligeramente. Te pido disculpas si su entusiasmo te ha hecho sentir incómodo. Se ha metido en la cabeza que necesito a alguien. No para sustituir a su padre, eso lo tiene muy claro, pero alguien con quien compartir la vida. ¿Y tú quieres eso? La pregunta se le escapó antes de que Edmund pudiera evitarlo. Amelia pareció sorprendida, luego pensativa. No lo sé, dijo con sinceridad. Charles era mi mejor amigo, mi compañero en todo. La idea de intentar recrear eso con otra persona me parece imposible. Sin embargo, confieso que me siento sola. No todo el tiempo. Oliver llena muchas horas con su energía. Pero en los momentos de tranquilidad, sí, echo de menos tener a alguien con quien compartir mis pensamientos, alguien con quien comentar los acontecimientos del día, alguien con quien simplemente sentarme en un silencio agradable. Edmund lo entendió perfectamente. Mi madre era mi confidente más íntima. Era la única persona con la que podía ser yo misma por completo. Sin ella, me siento bastante perdida. Exactamente. Amelia lo miró a los ojos. Y entonces Oliver trae a casa a un Duke afligido en Nochebuena,
y de repente estoy sentada con alguien que realmente me entiende. Es bastante extraordinario si lo piensas bien. Extraordinario, sin duda. Edmund descubrió que no podía apartar la mirada de su rostro. Tu hijo puede que sea más sensato de lo que ninguno de los dos creemos. Oh, yo le tengo en muy alta estima. Amelia sonrió. Tiene un don para saber lo que la gente necesita. A veces creo que ve el mundo con más claridad que nosotros, sin todas nuestras complicaciones y miedos de adultos que se interponen en el camino. El reloj de la repisa de la chimenea dio las 11. Edmund se dio cuenta con sorpresa de que llevaba allí casi 4 horas, y le había parecido que solo habían pasado unos minutos. Debería irme, dijo a regañadientes. Ya he abusado bastante de su amabilidad. No ha sido ninguna molestia. Amelia se levantó al mismo tiempo que él. Ha sido... ha sido encantador, la verdad. La mejor Nochebuena que he tenido desde que murió Charles. Para mí también, la mejor velada que he tenido en más tiempo del que me gustaría admitir. Caminaron juntos hasta el vestíbulo, donde Matthews apareció con el abrigo de Edmund. Mientras el mayordomo le ayudaba a ponérselo, Amelia dijo, Edmund, ¿te gustaría? Es decir, si no tienes otros planes, ¿te gustaría acompañarnos mañana en la cena de Navidad? Oliver estaría encantado. Y yo, titubeó, me haría muy feliz volver a verte. El corazón de Edmund se llenó de emoción. Debería rechazar la invitación. Aquello ya era bastante inusual. Pasar tanto la Nochebuena como el día de Navidad con una viuda y su hijo pequeño sin duda llamaría la atención si alguien se enterara, pero se dio cuenta de que no le importaban las miradas ni las expectativas de la sociedad. Me encantaría, dijo. La sonrisa de Amelia era radiante. Maravilloso. ¿Quedamos a las 2? Así Oliver tendrá tiempo para aterrorizar a su presencia por la mañana y, con suerte, cansarse un poco. A las 2, aceptó Edmund. Dudó y luego añadió. Amelia, gracias por todo. Por ver llorar a un desconocido y no darme la espalda. Por abrirme tu casa, por compartir a tu hijo, por comprenderme. Gracias por aceptar nuestra invitación, por ser amable con Oliver, por... Hizo una pausa, y algo suave e incierto cruzó su rostro. Por recordarme que todavía puede haber alegría en la vida. Sus miradas se cruzaron durante un largo momento, y Edmund sintió que algo cambiaba irrevocablemente en su pecho. No era solo gratitud o aprecio por la amabilidad. Era algo más, algo que le emocionaba y aterrorizaba a la vez. Buenas noches, Amelia. Buenas noches, Edmund. Feliz Navidad. Mientras caminaba en el aire frío de la noche de vuelta a su casa vacía, la mente de Edmund estaba llena de ojos marrones y risas cálidas, y un niño de 5 años que había visto llorar a un hombre adulto y había decidido compartir a su madre. Por primera vez en 3 semanas, Edmund se acostó sin pensar en la muerte y la pérdida, sino en la vida y las posibilidades, y mañana, los volvería a ver. Edmund se despertó la mañana de Navidad con una ligereza en el pecho que no había sentido en meses. El dolor seguía ahí. Sospechaba que siempre estaría ahí, pero ahora lo acompañaba algo más. La anticipación, la esperanza, el recuerdo del rostro sincero de Oliver cuando le ofreció su pañuelo, la sonrisa comprensiva de Amelia al otro lado de la mesa, la calidez de su hogar, tan diferente de sus propios espacios grandiosos y resonantes. Pasó la mañana revisando correspondencia e intentando concentrarse en asuntos inmobiliarios, pero su mente seguía divagando hacia Upper Brook Street. Finalmente dejó de fingir que trabajaba y se dedicó al asunto más urgente de los regalos. Llegar a la cena de Navidad con las manos vacías sería inconcebible, pero ¿qué se le regala a una viuda y a su precoz hijo? Edmund consultó con su mayordomo, quien le sugirió juguetes para el niño y quizás flores para la señora. Algo más personal, creo, dijo Edmund pensativo. El niño mencionó que le gusta la historia militar, y la señora Hartwood, ella se merece algo más que unas flores normales. Cuando se marchó hacia la residencia de los Hartwood, Edmund llevaba una caja cuidadosamente envuelta que contenía un juego completo de soldaditos de plomo, más detallados y fieles a la historia que los de madera de Oliver.
y una primera edición encuadernada en cuero de una colección de poemas de William Wordsworth para Amelia. Recordaba que ella había mencionado que le gustaba leer por las tardes, y Wordsworth le parecía un regalo adecuado, sin ser demasiado íntimo. Matthews abrió la puerta antes de que Edmund pudiera llamar, con una expresión cuidadosamente neutra, aunque sus ojos brillaban con aprobación. Su Excelencia, el Duque de Thornhaven, anunció innecesariamente cuando Oliver salió corriendo por el pasillo. Edmund, has venido. Mamá dijo que lo harías, pero me preocupaba que tuvieras asuntos del duque y te olvidaras de nosotros. Nunca podría olvidarme de vosotros, dijo Edmund, sorprendido por lo mucho que lo sentía. Se arrodilló para ponerse a la altura de Oliver. Feliz Navidad, amigo mío. Feliz Navidad. Oliver echó los brazos al cuello de Edmund en un abrazo entusiasta. Tengo muchos regalos, un libro nuevo y un caballo de madera. Y, oh, mamá, ven rápido. Edmund ha traído regalos. Amelia apareció desde el salón y a Edmund se le cortó la respiración. Llevaba un vestido de color verde intenso que resaltaba la calidez de sus ojos y el pelo peinado con elegancia. Estaba preciosa, no con la elegancia sofisticada y a la moda de las damas de la alta sociedad, sino con una gracia natural que le aceleraba el corazón. Su Excelencia, Edmund, se corrigió con una sonrisa. Feliz Navidad. No tenía por qué traer nada. Es Navidad, respondió Edmund, poniéndose en pie. Por supuesto que he traído regalos, aunque me temo que son bastante modestos. ¡Regalos!, exclamó Oliver emocionado. ¿Puedo abrir el mío ahora, mamá? ¿Puedo? Primero los modales, le recordó Amelia con suavidad. Coge el abrigo de su excelencia y luego iremos al salón. Oliver cogió con cuidado el gran abrigo de Edmund, que inmediatamente se arrastró por el suelo dada la altura del niño, y se lo entregó a Matthews con exagerada ceremonia antes de agarrar la mano de Edmund. Vamos, tenemos otra vez ganso, y mamá ha hecho pudín de ciruelas, y hay tanta comida que probablemente voy a explotar, pero en el buen sentido. El salón estaba cálido y festivo, decorado con el mismo encanto sencillo que la noche anterior. Debajo del árbol había una modesta pila de regalos, y Edmund se dio cuenta de que Oliver ya había abierto varios. Papá Noel había sido muy generoso este año, dijo Amelia, siguiendo su mirada. Aunque sospecho que quizás se ha pasado un poco. Papá Noel sabe que Oliver se merecía regalos extra por ser tan buen chico, anunció Oliver con confianza, y porque era muy bueno animando a los duques tristes. Edmund se rió. No puedo discutir esa lógica. Le entregó la caja a Oliver, y el niño la abrió con el entusiasmo que solo un niño de 5 años puede tener. Cuando vio los soldaditos, abrió mucho los ojos. Oh, mamá, mira, son tan detallados. Este tiene una espada de verdad, y este tiene un cañón, y Edmund, son magníficos. El niño se sentó inmediatamente y comenzó a colocarlos, narrando una elaborada escena de batalla. Edmund observó con satisfacción y luego se volvió para ofrecerle a Amelia su regalo. «Esto es demasiado generoso», protestó ella, pero ya estaba desenvolviendo con cuidado el libro. Cuando vio el título, sus ojos se iluminaron. Wordsworth, Edmund, es precioso. Una primera edición. Recordé que mencionaste que te gusta leer. Pensé que te gustaría. Me gusta mucho. Pasó los dedos por la encuadernación de cuero con evidente aprecio. Es un detalle increíble. Gracias. Sus miradas se cruzaron y Edmund volvió a sentir ese cosquilleo, ahora más fuerte, más insistente. Empezaba a reconocerlo por lo que era. Atracción, una atracción profunda y genuina por esta mujer que combinaba amabilidad con inteligencia, fuerza con vulnerabilidad. «Yo también tengo algo para ti», dijo Amelia, aparentemente nerviosa. Cogió un pequeño paquete que había junto al árbol. No es ni de lejos tan grandioso como tus regalos, pero Edmund lo abrió y encontró un par de guantes tejidos a mano, de lana suave y confeccionados con maestría. ¿Los has hecho tú? Sí. No sabía muy bien qué regalarle a un duque que sin duda lo tiene todo, pero anoche me fijé en que tus guantes estaban bastante gastados y pensé. Se cayó avergonzada. Es una tontería, la verdad.
Probablemente tengas docenas de guantes de cuero de buena calidad. Son perfectos, la interrumpió Edmund. Sin duda, el regalo más considerado que he recibido en años. Se los probó, le quedaban perfectamente y la lana le calentaba la piel. ¿Cómo sabías mi talla? Soy bastante observadora, dijo Amelia con una pequeña sonrisa. Es una ventaja inesperada de llevar una casa. Se aprende a calcular las medidas. Edmund, llamó Oliver, tienes que venir a ver cómo he dispuesto la caballería. Están a punto de cargar contra la infantería. Edmund se unió al niño en el suelo y pronto ambos se sumergieron en una elaborada recreación de la batalla. Amelia los observaba con una expresión que Edmund no acababa de descifrar, algo entre la diversión y la melancolía. La cena fue otro acontecimiento cálido y caótico. Oliver no dejó de hablar, esta vez mezclando la emoción navideña con preguntas detalladas sobre las propiedades de Edmund. ¿Cuántos caballos tienes? 100, 1000. Y sobre su vida en general. ¿Tienes que ir a fiestas todo el tiempo? Suena agotador. A menos que haya tarta en las fiestas, la tarta lo mejora todo. Después de la comida, Oliver insistió en enseñarle a Edmund todos y cada uno de sus regalos de Navidad, proporcionándole explicaciones y demostraciones detalladas. Edmund se sintió genuinamente interesado y le hizo preguntas que hicieron que el niño se sintiera orgulloso. «Eres muy bueno con él», dijo Amelia en voz baja cuando Oliver subió corriendo las escaleras para buscar otro juguete. La mayoría de los adultos ya habrían perdido la paciencia. «Es fácil ser bueno con él», respondió Edmund. «Es entusiasta y curioso, y sorprendentemente sabio para su edad. Supongo que me encanta su visión del mundo». Charles pensaba lo mismo. La voz de Amelia era suave. Solía decir que Oliver le recordaba por qué valía la pena vivir. «Porque nuestro hijo ve maravillas en todo. Tu marido parece que era un hombre extraordinario. Era amable, inteligente, divertido. Hacía que cada día fuera una aventura». Hizo una pausa. «Nunca pensé que sería viuda a los 28 años. Nunca imaginé que criaría a Oliver sola. Algunos días todavía no me lo creo». Edmund se acercó y le habló con voz suave. «¿Cómo murió si no le importa que se lo pregunte?» «De fiebre. Le subió de repente y en una semana se había ido». Amelia tenía la mirada perdida. Los médicos no pudieron explicarlo. Un día estaba sano y al siguiente tenía una fiebre muy alta. Y entonces ella negó con la cabeza. Oliver solo tenía 4 años, demasiado pequeño para entenderlo del todo. No paraba de preguntar cuándo volvería papá a casa. Debió de ser insoportable. Algunos días todavía lo es. Miró directamente a Edmund. «Pero la vida sigue, ¿no? Llevamos nuestro dolor, pero también seguimos adelante por aquellos que nos necesitan». Antes de que Edmund pudiera responder, Oliver bajó corriendo las escaleras con un caballo de madera casi tan grande como él. «Mira, Papá Noel me ha traído a Prince. Es un destria. Es un guerrero y es muy valiente». La tarde pasó en un torbellino de juegos y conversaciones. Al acercarse la noche, Oliver empezó a decaer, a pesar de sus esfuerzos por mantenerse enérgico. Finalmente, Amelia insistió en que se fuera a la cama. «Pero quiero que Edmund se quede», protestó Oliver. «Aún no puede irse. Edmund ha estado aquí toda la tarde, cariño. Tiene que irse a casa. ¿No puede volver mañana?» A Oliver le temblaba el labio. «Y pasado mañana, y al día siguiente». «Ya veremos», dijo Amelia, pero miraba a Edmund con una pregunta en los ojos. Edmund se encontró diciendo: «Me gustaría mucho volver a visitaros, si vuestra madre lo permite». «Por supuesto», Oliver se animó de inmediato. «Mamá, tú lo permites, ¿verdad?» «Sí, cariño. Ahora vete a la cama». Oliver abrazó a Edmund con fuerza antes de subir las escaleras. «Eres mi mejor amigo, Edmund. Incluso mejor que Tommy, el vecino. Y él tiene un pony de verdad». Después de que el niño desapareciera escaleras arriba, Edmund y Amelia se sentaron en el salón con el silencio cómplice que se había creado entre ellos. El fuego crepitaba suavemente, proyectando sombras danzantes en las paredes. «Se le romperá el corazón cuando dejes de visitarlo», dijo Amelia en voz baja. «Me preocupa que se encariñe demasiado». Edmund sintió algo parecido al pánico al pensar en no volver a ver a Oliver, en no volver a ver a Amelia.
¿Y si no quiero dejar de visitarlos? Preguntó. Amelia lo miró, sorpresa y algo más. Esperanza titilando en sus ojos. Edmund, estos 2 días, Nochebuena y hoy, han sido los más felices que he tenido en meses, quizá en años. Oliver es extraordinario y tú... Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Tú me entiendes como nadie más lo hace. Cuando estoy aquí, me siento yo mismo, como la persona que era antes de tener que levantar muros para protegerme. Yo siento lo mismo, admitió Amelia. Cuando estás aquí, me resulta más fácil respirar, más fácil recordar que la vida aún puede depararme alegrías. Dudó. Pero Edmund, debes comprenderlo. Oliver ya ha perdido a su padre. No puedo permitir que dependa de ti para que luego desaparezcas cuando vuelvas a tu vida habitual. ¿Y si no quiero desaparecer? Edmund se inclinó hacia adelante. ¿Y si quiero que estas visitas, estas conversaciones, esta amistad formen parte de mi vida habitual? ¿Estás seguro? La novedad de un niño precoz de 5 años puede agotarse rápidamente. No creo que sea así. Oliver me recuerda por qué la vida importa. Cómo ver la maravilla en las cosas sencillas. Necesito eso. ¿Y qué necesitas de mí? Preguntó Amelia, con una voz apenas superior a un susurro. Edmund la miró a los ojos. Compañerismo comprensivo. Alguien que no espere que sea el duque de hielo en todo momento. Hizo una pausa. ¿Amistad? La palabra amistad le parecía insuficiente para expresar lo que sentía. Pero Edmund no estaba preparado para examinar esos sentimientos más de cerca. Todavía no. Amelia sonrió, aunque había algo de melancolía en ella. Entonces será amistad. Eres bienvenido aquí cuando quieras, Edmund. De verdad. Hablaron hasta bien entrada la noche, compartiendo historias de su infancia, sus pérdidas, sus esperanzas para el futuro. Edmund se encontró revelando cosas que nunca le había contado a nadie. Sus inseguridades sobre el ducado, su soledad, su miedo a estar volviéndose tan frío como sugería su reputación. No eres frío, dijo Amelia con firmeza. Eres cauteloso. Hay una diferencia. Las personas frías no lloran en los parques, ni juegan a los soldados con niños de 5 años, ni miran un árbol de Navidad con tanta nostalgia. Supongo que tienes razón. Edmund sonrió con tristeza. Mi padre siempre decía que las emociones eran una debilidad. Pasé años tratando de demostrar que no tenía ninguna. Y ahora me doy cuenta de que las emociones pueden ser lo único que hace que la vida valga la pena. Cuando Edmund finalmente se marchó esa noche, se sintió reacio a irse. El camino de vuelta a Grosvenor Square le pareció más largo y más frío. Cuando entró en su casa, le pareció más cavernosa que nunca. Pero ahora tenía un lugar al que volver, alguien que le daba la bienvenida, un niño pequeño que le llamaba amigo y una mujer cuya sonrisa le aceleraba el corazón. Era más de lo que había tenido en mucho tiempo. Las visitas continuaron durante todo el invierno. Edmund encontraba excusas para pasar por Upper Brook Street varias veces a la semana, llevando libros para Oliver, hablando de asuntos domésticos con Amelia, simplemente sentándose junto al fuego y charlando. Se decía a sí mismo que era por Oliver, porque el niño le hacía muy feliz. Pero cada vez más Edmund tenía que admitir la verdad. Era Amelia quien le hacía volver. La risa de Amelia, las ideas de Amelia, la presencia amable de Amelia, que le hacía sentirse más él mismo de lo que se había sentido en años. Una tarde nevada de enero, Edmund llegó y encontró a Oliver apagado, algo inusual en un niño tan enérgico. ¿Qué te pasa?, le preguntó Edmund, arrodillándose a su lado. El padre de Tommy me ha llevado hoy a patinar sobre hielo, dijo Oliver en voz baja en la serpentina. Quería ir, pero mamá dijo que no era apropiado que fuéramos solos. Le temblaba el labio. Echo de menos tener un papá con quien hacer cosas. A Edmund se le encogió el corazón. Miró a Amelia, que estaba en la puerta con una angustia apenas controlada en el rostro. ¿Y si te llevo yo?, se oyó decir a Edmund. ¿Sería eso lo suficientemente apropiado?, preguntó Oliver levantando la cabeza. ¿De verdad? ¿Me llevarás a patinar si tu madre lo permite? Sí, podríamos ir mañana. Mamá, por favor. Amelia miró a ambos con una clara lucha emocional en su rostro. Finalmente, asintió con la cabeza.
Si su excelencia realmente lo ofrece, entonces sí, lo ofrezco con entusiasmo. Edmund se levantó y Amelia también debería venir. Hagamos una salida adecuada. Al día siguiente se aventuraron a la serpentina helada. Edmund le ató los patines a los pequeños pies de Oliver, mientras Amelia observaba, envuelta en una cálida capa. El niño era intrépido, inmediatamente intentó deslizarse por el hielo y rápidamente se cayó exactamente como Edmund lo había hecho a su edad. «Recuerda lo que me dijo mi padre», dijo Edmund, ayudándole a levantarse. «Caed hacia adelante». Oliver se rió y lo intentó una y otra vez. Cada vez que caía se levantaba riendo, decidido a dominar esta nueva habilidad. Edmund se encontró patinando hacia atrás, sujetando las manos de Oliver y guiándole por el hielo. El rostro del niño irradiaba alegría, y Edmund sintió que algo en su pecho se expandía dolorosamente. Esto, pensó, esto es lo que me he estado perdiendo. Esta conexión, este propósito. Cuando Oliver finalmente se cansó y fue a calentarse con un chocolate caliente de un vendedor ambulante, Edmund patinó hasta donde Amelia estaba parada al borde del hielo. «¿Te gustaría probar?», le preguntó, ofreciéndole la mano. «Oh, no podría». «¿Por qué no? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo?» «Solo por el placer de hacerlo». Amelia dudó, pero luego colocó su mano enguantada en la de él. Edmund la ayudó a subir al hielo y ella se tambaleó inmediatamente, agarrándose a sus brazos. «Te tengo», le dijo él suavemente. «No dejaré que te caigas». Se movieron lentamente por el hielo, con Amelia agarrándose con fuerza a sus manos. Ella reía y gritaba por turnos, alternando entre el terror y el deleite. Edmund descubrió que no podía dejar de sonreír. «Esto es absurdo», jadeó ella. «Soy una viuda respetable. No debería estar patinando sobre hielo». «Eres una mujer que merece disfrutar», contó Edmund, «y lo estás haciendo de maravilla». Mientras se deslizaban por la serpentina, Edmund se dio cuenta de lo cerca que estaban, de cómo se sentían sus manos en las suyas, de cómo su risa aceleraba su pulso. Esto era más que amistad, más que gratitud o dolor compartido. Era atracción, una atracción profunda e innegable. Pero incluso mientras lo reconocía, Edmund se sentía confundido. ¿Era realmente Amelia quien le atraía? ¿O era el conjunto que representaban, la calidez, la familia, la forma en que Oliver le hacía sentir? Quería mucho al niño, quizá incluso le quería. ¿Estaba confundiendo sus sentimientos por el niño con un interés romántico por la madre? Necesitaba pensar, ordenar esas emociones enredadas. Llevaron a Oliver de vuelta a casa, y el niño parloteaba emocionado sobre su aventura sobre el hielo. Cuando se despidieron en la puerta, Oliver abrazó a Edmund con su entusiasmo habitual. «Eres el mejor, Edmund, mejor que cualquier papá que nadie podría tener». Las palabras golpearon a Edmund como un mazazo, a la vez maravilloso y aterrador. Oliver lo veía no solo como un amigo, sino como una figura paterna. Y Edmund se dio cuenta de repente de que quería ese papel, quería estar ahí para este niño, guiarlo, verlo crecer. Pero, ¿era eso justo para Amelia? Reivindicar su afecto por ella cuando sus sentimientos podían estar relacionados principalmente con su hijo. Esa noche, tumbado en la cama de su silenciosa casa adosada, Edmund se obligó a examinar su corazón con honestidad. Sí, quería a Oliver, de eso no había duda. El niño se había abierto camino en el corazón cuidadosamente protegido de Edmund, con su inocencia, su sabiduría y su afecto incondicional. Pero Amelia, cuando pensaba en Amelia, ¿qué sentía? Se imaginaba su sonrisa, el modo en que se le arrugaban los ojos cuando reía, la delicadeza con la que corregía a Oliver sin aplastar su espíritu, su inteligencia cuando hablaban de libros o de política, el valor que había tenido para seguir viviendo plenamente tras una pérdida devastadora, y más que eso, la forma en que se le aceleraba el corazón cuando ella entraba en una habitación, la forma en que buscaba excusas para estar cerca de ella, la forma en que se sorprendía a sí mismo, mirando fijamente sus labios y preguntándose cómo se sentirían contra los suyos. No se trataba solo de gratitud o de un apego circunstancial. Era amor. Se estaba enamorando de Amelia Hartwood.
Darse cuenta de ello debería haberle aterrorizado más de lo que lo hizo. En cambio, Edmund sintió una curiosa sensación de certeza, como si todo hubiera conducido a ese momento. Pero ¿y ella? ¿Sentía lo mismo? ¿O era él simplemente un amigo conveniente, alguien que la ayudaba a llenar el vacío que había dejado la muerte de su marido? Edmund decidió actuar con cautela, seguir visitándola, profundizar en su amistad, dejar que sus sentimientos se desarrollaran de forma natural y tal vez, con el tiempo, sabría si Amelia podía verlo como algo más que un amigo de Oliver. No tenía forma de saber que Amelia, tumbada en su propia cama al otro lado de Londres, estaba lidiando con su propia revelación, que el duque de Thornhaven se había convertido en mucho más que un amigo y que no tenía ni idea de qué hacer al respecto. Febrero trajo días más cálidos y los primeros indicios de la primavera. Las visitas de Edmund a Upper Brook Street se habían convertido en una parte habitual de su rutina, hasta tal punto que el personal de su casa ya ni se inmutaba cuando anunciaba que iba a visitar a unos amigos. Lady Thornbury, su madrina y una de las matriarcas más formidables de la sociedad londinense, era menos optimista sobre la situación. Edmund, le dijo una tarde, tras acorralarlo en un acto parlamentario, corren rumores sobre tus frecuentes visitas a la residencia Hartwood. Edmund mantuvo una expresión neutra. La señora Hartwood es una amiga. Su hijo es una compañía encantadora. Estoy seguro de que ambos son encantadores. Los ojos de Lady Thornbury eran astutos, pero debes comprender cómo se ve. Un duque que aún está de luto por su madre y pasa demasiado tiempo con una joven viuda. La sociedad hablará. La sociedad siempre habla. Sí, pero normalmente no sobre ti. Te has labrado una reputación irreprochable, Edmund. No la pongas en peligro, ¿por qué? La voz de Edmund se endureció. Por la amistad, por la primera felicidad auténtica que he sentido en años. Lady Thornbury se suavizó ligeramente. No intento ser cruel, querido. Intento protegerte. Si tienes intenciones con la señora Hartwood, eso es una cosa. Pero si simplemente estás disfrutando de la novedad de la vida doméstica, estás siendo injusto con ella y con su hijo. Sus palabras tocaron de forma incómoda los propios temores de Edmund. Nunca les haría daño, no intencionadamente tal vez. Pero Edmund, debes preguntarte a ti mismo, ¿cuáles son exactamente tus intenciones? Porque ese chico claramente te ha adoptado como padre sustituto y su madre te mira con, bueno, con algo más que simple amistad. ¿Lo hace? Edmund quería preguntar. Pero no podía, no quería revelar su incertidumbre a Lady Thornbury. Estoy ordenando mis sentimientos, dijo con rigidez. Agradecería tu discreción mientras lo hago. Siempre la tienes. Lady Thornbury le apretó el brazo. Pero Edmund se apresuró a añadir. Cuanto más tiempo continúe esta situación sin claridad, más difícil será para todos los involucrados. La conversación persiguió a Edmund durante días. Sabía que su madrina tenía razón. No podía continuar en este limbo para siempre. Pero cada vez que se proponía tener una conversación seria con Amelia sobre sus sentimientos, algo lo detenía. ¿Y si ella no sentía lo mismo? ¿Y si su amistad era suficiente para ella y su confesión lo arruinaba todo? Más aterrador aún, ¿y si ella sentía algo por él, pero solo porque le proporcionaba estabilidad y compañía en su viudez, y no por un auténtico sentimiento romántico? Las respuestas llegaron inesperadamente en una gris tarde de marzo. Edmund llegó a Upper Brook Street y se encontró con un caos inusual en la casa. Matthews parecía nervioso cuando abrió la puerta. Su excelencia, quizá no sea el mejor momento. Mamá, mamá, me duele. El grito de Oliver llegó desde arriba. Edmund no esperó a que le dieran permiso. Subió los escalones de dos en dos, siguiendo el sonido hasta la habitación de Oliver. Amelia estaba sentada en la cama sosteniendo a su hijo, que lloraba desconsoladamente, con la cara enrojecida por la fiebre. ¿Qué ha pasado?, preguntó Edmund. Amelia levantó la vista y él vio el miedo en sus ojos. Esta mañana estaba bien, pero luego dijo que le dolía la garganta y ahora tiene mucha fiebre. El médico está de camino, pero su voz se quebró. Así es como Charles empezó con los mismos síntomas. Edmund se dio cuenta de todo. Ella estaba aterrorizada.
no solo porque su hijo estaba enfermo, sino porque la enfermedad se había llevado a su marido. Edmund se acercó a la cama y se sentó al otro lado de Oliver. Los ojos del niño estaban vidriosos por la fiebre y su pequeño cuerpo temblaba. Oliver, dijo Edmund con suavidad, mírame, amigo mío. El niño le miró con dificultad. Edmund, me duele mucho la garganta. Lo sé, el médico vendrá para curarte. No quiero irme con los ángeles como papá, susurró Oliver, y el miedo en su joven voz era desgarrador. No quiero dejar sola a mamá. No vas a ir a ninguna parte, dijo Edmund con firmeza, aunque su corazón latía a toda velocidad. Te vas a poner mejor, y entonces iremos a volar cometas a Hyde Park, como te prometí. ¿Te acuerdas? ¿Lo prometes? La mano de Oliver encontró la de Edmund. Prométeme que no morirás. Edmund no podía hablar por el nudo que tenía en la garganta. Miró a Amelia y vio lágrimas corriendo por su rostro. La vio tratando desesperadamente de ser valiente por su hijo. Sin pensarlo, Edmund los abrazó a ambos. Amelia a un lado, Oliver al otro. Te prometo que haremos todo lo posible para que te mejores, y yo no me iré a ninguna parte. Me quedaré aquí con vosotros dos. ¿Lo harás? La voz de Amelia era apenas un susurro. Sí. Edmund la miró a los ojos por encima de la cabeza de Oliver. Todo el tiempo que me necesites. Todo el tiempo que me quieras. Llegó el médico y examinó a Oliver minuciosamente. Después de lo que pareció una eternidad, diagnosticó una infección de garganta. Grave pero tratable con reposo, líquidos y ciertos preparados a base de hierbas. ¿No es lo que se llevó a su padre?, preguntó Amelia con voz temblorosa. No, señora, esto es muy diferente. El niño debería recuperarse por completo en una semana más o menos. El alivio fue tan intenso que Amelia se tambaleó. Edmund la sujetó para evitar que se cayera. Gracias, doctor Harrison, dijo, rodeando la cintura de Amelia con el brazo. Por favor, envíe la factura a mi dirección en Grosvenor Square. No es necesario, comenzó Amelia. Para mí sí lo es, dijo Edmund con firmeza. Después de que el médico se marchara, acostaron a Oliver con paños fríos y le dieron la medicina recetada. El niño cayó en un sueño intranquilo y Edmund convenció a Amelia para que bajara a tomar el té. Ella se sentó en el salón, temblando a pesar del calor de la chimenea. Edmund le sirvió el té con manos que no estaban del todo firmes. Siento que me hayas visto derrumbarme, dijo Amelia en voz baja. Me esfuerzo mucho por ser fuerte por él. Eres fuerte, pero no tienes por qué serlo sola. Edmund se sentó a su lado, más cerca de lo que estrictamente permitía la decencia. Amelia, tengo que decirte algo. Ella lo miró, con los ojos aún enrojecidos por las lágrimas. Llevo meses visitándote a ti y a Oliver, comenzó. Al principio, me dije a mí mismo que era porque Oliver me hacía muy feliz, porque su inocencia y sabiduría me ayudaban a superar la muerte de mi madre. Y es cierto, lo hace. Y lo hizo. Edmund, por favor, déjame terminar. Respiró hondo, pero en algún momento me di cuenta de que mis sentimientos habían evolucionado, que no era solo Oliver lo que me atraía aquí. Eras tú, Amelia. Tu fuerza, tu amabilidad, tu inteligencia, la forma en que me haces reír, la forma en que me entiendes sin juzgarme, la forma en que mi corazón se acelera cuando entras en una habitación. La taza de té de Amelia tintineó en su platillo. La dejó con cuidado. Luché contra ello, continuó Edmund. Me preguntaba si estaba confundiendo mi afecto por Oliver con sentimientos románticos hacia ti, si simplemente me atraía la idea de una familia en lugar de ti específicamente. Pero esta tarde, cuando te vi aterrorizada y esforzándote tanto por ser valiente, cuando me di cuenta de que haría cualquier cosa para protegeros a los dos, supe que no se trata de novedad o conveniencia, ni siquiera de Oliver, por mucho que quiera a ese chico. Se trata de ti, Amelia. Me estoy enamorando de ti. Quizás ya lo esté. El silencio se extendió entre ellos. Amelia lo miró fijamente con una expresión indescifrable. Lo sé, se apresuró a decir Edmund. Sé que todavía estás de duelo, Charles, y nunca te pediría que lo olvidaras o que... Edmund, para. La voz de Amelia era suave pero firme. Deja de hablar y déjame hablar a mí.
Él se cayó, con el corazón latiéndole con fuerza. He estado aterrorizada, dijo Amelia lentamente, absolutamente aterrorizada por este momento, porque yo también me he enamorado de ti y no sabía qué hacer al respecto. Edmund contuvo el aliento. Cuando Oliver te trajo a casa aquella primera noche, vi a un hombre afligido que necesitaba amabilidad. Se la ofrecí porque Charles habría querido que lo hiciera, porque era lo correcto. Nunca esperé. Hizo una pausa, como para ordenar sus pensamientos. Nunca esperé esperar tu visita con tanta desesperación, encontrarme pensando en ti en momentos inesperados, sorprenderme deseando que llegaras pronto o te quedaras más tiempo, sentir mi corazón acelerarse cuando me sonreías. Amelia, me sentía culpable, continuó. Charles lleva muerto poco más de un año. ¿Qué clase de viuda se enamora de nuevo tan rápidamente? ¿Qué clase de madre deja entrar a un hombre en la vida de su hijo sabiendo que Oliver ya está demasiado apegado a él? Las lágrimas le corrían por las mejillas. Pero Edmund, cuando hoy vi a Oliver enfermo, cuando me invadió el pánico por perderlo como perdí a Charles, tú estabas allí, nos abrazaste a los dos, prometiste quedarte. Y me di cuenta de algo. ¿Qué? Preguntó Edmund en voz baja. Que el amor no es una traición. Que Charles querría que yo fuera feliz. Querría que Oliver tuviera a alguien que lo quisiera tanto como tú lo quieres. Que tal vez, tú eras exactamente lo que Oliver dijo aquella primera noche. Alguien que ambos necesitábamos. Edmund le acarició la cara con las manos, secándole las lágrimas con los pulgares. Te quiero, Amelia. No porque me convienes, no por Oliver, sino porque eres extraordinaria. Eres fuerte, amable, valiente y hermosa. Y quiero pasar cada día de mi vida demostrándote que puedes confiarme tu corazón. Yo también te amo, susurró Amelia. Estoy aterrorizada, pero te amo. Edmund se inclinó lentamente hacia adelante, dándole tiempo para apartarse. Ella no lo hizo. Sus labios se encontraron en un beso suave, vacilante y perfecto. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. Mamá. Edmund, la débil voz de Oliver llamó desde arriba. Subieron rápidamente y lo encontraron despierto, con aspecto pequeño y enfermo en su gran cama. «Estáis los dos aquí», dijo con satisfacción. «Soñé que os habíais ido y me asusté. Pero estáis aquí. Estamos aquí», le aseguró Edmund, sentándose a un lado de la cama, mientras Amelia se sentaba al otro. Los dos. Los ojos de Oliver, aunque febriles, eran astutos. «¿Te vas a casar con mi mamá ahora?» Edmund y Amelia intercambiaron miradas de sorpresa por encima de la cabeza del niño. Jadeó Amelia. «Bueno, deberías», dijo Oliver con sensatez. «Os queréis, lo sé, y Edmund sería el mejor papá del mundo, no en lugar de mi papá de verdad. Papá siempre será mi papá, pero Edmund podría ser mi papá ahora, y entonces todos podríamos ser una familia de verdad». Edmund se encontró riendo a pesar de la situación. «Eres un niño extraordinario, ¿lo sabes?» «Sí», dijo Oliver sin falsa modestia. «Entonces, ¿te casarás con ella?» «Oliver, eso no es algo que se decida cuando tienes fiebre», comenzó Amelia. Pero Edmund la miraba con una expresión que ella no lograba descifrar. «En realidad, creo que es el momento perfecto. Pensamiento claro, sin fingimientos». Se volvió hacia Oliver. «¿Te gustaría que me casara con tu mamá?» «De verdad, más que nada», dijo Oliver con sinceridad. «Excepto quizá un pony». «Pero sí. ¿Y tú, Amelia?» La voz de Edmund se suavizó. «Sé que es pronto, sé que es irregular, pero también sé que quiero pasar mi vida contigo y con Oliver. Quiero estar ahí en las enfermedades y en las celebraciones. Quiero volar cometas en Hyde Park y tener cenas de Navidad llenas de caos y risas. Quiero dormirme a tu lado y despertarme sabiendo que estoy exactamente donde debo estar». «Edmund». La voz de Amelia temblaba. «Cásate conmigo, Amelia. No porque sea lo que se espera o lo conveniente, sino porque nos queremos, porque la vida es corta y preciosa, y ambos hemos aprendido que la felicidad no debe posponerse». «Di que sí, mamá», insistió Oliver. «Por favor, di que sí». Amelia miró a su hijo y al hombre que amaba,
con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Sí, susurró. Sí, Edmund. Me casaré contigo. Oliver vitoreó débilmente, pero inmediatamente hizo una mueca de dolor por el dolor en la garganta, aunque su sonrisa era radiante. Edmund volvió a besar a Amelia, esta vez sabiendo que no era solo un momento, sino un comienzo. La boda tuvo lugar 6 semanas después en la capilla privada de Thornhaven, la finca rural de Edmund. El retraso se debió a que se quería permitir que Oliver se recuperara por completo y preparar la finca para su nueva dueña. Fue una ceremonia íntima. Lady Thornbury, unos pocos amigos cercanos y el hermano de Charles, el marqués de Ashford, que entregó a Amelia con lágrimas en los ojos. Charles lo habría querido, le dijo Lord Ashford a Amelia antes de acompañarla al altar. Tu duque, Charles, siempre quiso que tuvieras a alguien lo suficientemente fuerte como para estar a tu altura. Creo que Edmund encaja en esa descripción. Oliver fue el portador de los anillos y desempeñó sus funciones con una seriedad adorable. Insistió en ponerse su mejor traje y ensayó tantas veces caminar despacio que podía hacerlo con los ojos cerrados. Cuando Amelia apareció en la puerta de la capilla con su vestido blanco, Edmund sintió que se le cortaba la respiración. Era hermosa, no solo por su aspecto, sino por la forma en que lo miraba con total confianza y amor. La ceremonia fue tradicional, pero con toques personales. Oliver se situó entre ellos, con una mano en cada una de las suyas, mientras el vicario los declaraba marido y mujer. Cuando Edmund besó a su novia, Oliver vitoreó en voz alta, provocando una oleada de risas entre los pocos invitados. ¿Ahora eres mi papá?, le preguntó Oliver a Edmund inmediatamente después. Si quieres que lo sea, respondió Edmund, arrodillándose a la altura del niño. Me gustaría mucho. Oliver echó los brazos al cuello de Edmund. Te quiero, papá Edmund. Los ojos de Edmund se llenaron de lágrimas. Esta vez eran lágrimas de felicidad. Yo también te quiero, hijo mío. La recepción se celebró en el gran salón de baile de Thornhaven, aunque el pequeño grupo de invitados hizo que resultara íntimo en lugar de resonante. Oliver cautivó a todos con su entusiasmo, deleitando a Lady Thornbury con historias de cómo había unido a Mamar y Edmund en Navidad. ¿Es eso cierto?, dijo Lady Thornbury divertida. Te crees todo un casamentero, jovencito. No me creo nada, dijo Oliver con seriedad. Solo sabía que Edmund estaba triste y mamá se sentía sola y que ambos se necesitaban. Era obvio. Obvio, sin duda. Asintió Lady Thornbury con los ojos brillantes. Se inclinó hacia él con aire cómplice. Has hecho un trabajo excelente, Oliver. Tu nuevo padre es un buen hombre y cuidará muy bien de ti y de tu madre. Esa noche, después de que Oliver se decidiera por fin a irse a dormir a su nueva habitación en Thornhaven, Edmund y Amelia se quedaron en la terraza contemplando los terrenos de la finca. La primavera había llegado por completo y los jardines comenzaban a florecer. ¿Eres feliz?, preguntó Edmund, rodeando a su esposa con los brazos. Delirantemente, respondió Amelia, apoyándose en su abrazo, aunque confieso que todavía me parece algo surrealista. Yo, una duquesa, siempre fuiste magnífico. El título solo lo hace oficial. Edmund le besó la coronilla. Gracias por decir que sí, por confiarme tu corazón. Gracias por vernos, a Oliver y a mí, y por decidir quedarte. Ella se giró en sus brazos para mirarlo. Sé que perder a tu madre fue devastador, pero Edmund, creo sinceramente que ella estaría feliz por ti. Feliz de que hayas vuelto a encontrar el amor. Yo también lo creo, sonrió Edmund. Ella siempre decía que necesitaba a alguien que no me dejara esconderme tras mis muros. Tú desde luego no me lo permites. No, y nunca lo haré. Amelia se puso de puntillas para besarlo. Ahora estás atado a mí, su excelencia, y a nuestro entusiasta hijo. Nuestro hijo, repitió Edmund, saboreando las palabras. Me gusta cómo suena eso. Permanecieron juntos en un cómodo silencio, contemplando la puesta de sol sobre su nueva vida juntos. Dentro, Oliver dormía plácidamente, seguro de que su familia volvía a estar completa. 2 años más tarde, la Navidad de 1842 trajo más nieve de la que Londres había visto en años. Hyde Park se transformó en un paraíso invernal,
exactamente como había sido aquella fatídica Nochebuena, cuando un niño pequeño encontró al duque llorando. Edmund estaba de pie cerca del mismo banco donde Oliver se le había acercado por primera vez. Pero sus circunstancias no podían ser más diferentes. A su lado estaba Amelia, con la mano entrelazada con la suya y radiante a pesar del frío. Y saltando emocionado delante de ellos estaba Oliver, ahora con 7 años y tan enérgico como siempre. «Papá, papá, mira, el hielo es lo suficientemente grueso como para patinar. ¿Podemos ir? ¿Podemos ir ahora mismo?», dijo Edmund, sonriendo ante el entusiasmo de su hijo. Incluso después de 2 años, oír a Oliver llamarle papá todavía le llenaba de alegría. «Pero papá». Oliver se detuvo a mitad de la frase, su atención captada por otra cosa. «Oh, esa señora parece triste. ¿Deberíamos ayudarla?». Edmund siguió su mirada y vio a una joven sentada sola en un banco, mirando el césped. Sintió que Amelia le apretaba el brazo con fuerza. «Oliver», le dijo con suavidad, «no todo el mundo quiere ayuda. Pero mamá, ¿recuerdas lo que me dijiste sobre que ayudar a papá aquella Navidad fue lo mejor que hicimos nunca?». «Lo recuerdo», dijo Edmund, arrodillándose a la altura de Oliver, «y tuviste razón al ayudarme. Pero, Oliver, algunas personas necesitan espacio en lugar de intervención. Debemos respetar eso». Oliver lo consideró seriamente. «¿Cómo sabemos la diferencia?». Esa es una pregunta muy sabia. Edmund volvió a mirar a la mujer. No parecía estar llorando, solo estaba sentada en silencio, contemplando. «Creo que debemos observar y escuchar. Si alguien parece necesitar ayuda, se la ofrecemos con delicadeza. Si la rechaza, lo respetamos. Pero tú no la rechazaste cuando te ofrecí ayuda». «No, no lo hice, porque en ese momento necesitaba desesperadamente que alguien me viera para reconocer mi dolor. Tú lo hiciste a la perfección». Oliver lo pensó y luego asintió. «Entonces, si la señora quiere ayuda, nos lo dirá». «Exactamente. Muy bien entonces». Oliver volvió a centrar su atención en el hielo. «¿Podemos patinar ahora, por favor?». Mientras se dirigían a la serpentina, Amelia apretó la mano de Edmund. «Ahora tiene tu consideración, además de su compasión natural. Tiene tu sabiduría», contó Edmund. «Es una mezcla extraordinaria de los dos». «Y de Charles», añadió Amelia en voz baja. «Veo mucho de su padre en él». «Bien», dijo Edmund con sinceridad. «Charles le dio al mundo un hijo increíble. Es un honor para mí ayudar a criarlo». El patinaje fue caótico y alegre, tal y como Edmund esperaba, con Oliver involucrado. El niño había mejorado significativamente en 2 años y se deleitaba mostrando sus habilidades, aunque seguía cayéndose con frecuencia y riéndose cada vez. Más tarde, mientras caminaban de regreso hacia su carruaje, pasaron por el banco donde Edmund y Oliver se habían conocido. Edmund se detuvo y lo miró con una mezcla de nostalgia y gratitud. «¿En qué piensas?», preguntó Amelia. «Que hace 2 años era el hombre más solo de Londres. Había perdido a mi madre y no podía imaginar volver a sentirme completo. Y entonces un niño pequeño me ofreció su pañuelo y a su madre. Y todo cambió. Todos estábamos destrozados», dijo Amelia en voz baja. «Pero, de alguna manera, nuestros pedazos rotos encajaron para formar algo completo. Papá, mamá, venid», llamó Oliver desde delante. «Llegaremos tarde a la cena». «Ya vamos», respondió Edmund. Miró a Amelia y sonrió. «¿Nos vamos a casa, Su Excelencia?». «Sí, vamos», dijo ella, y se detuvo. «Edmund, tengo algo que decirte». Algo en su tono le hizo detenerse. «¿Qué pasa?». «El doctor Harrison lo ha confirmado esta mañana. Estoy embarazada. Vamos a tener un bebé». Edmund sintió cómo la alegría brotaba en su pecho, una alegría pura y sin complicaciones. Atrajo a Amelia hacia él y la besó apasionadamente allí mismo, en Hyde Park. «Un bebé», le susurró al oído. «Amelia, es maravilloso. Nacerá a principios de verano. Oliver aún no lo sabe. Quería decírtelo a ti primero. Se va a volver loco de alegría». Edmund se rió. Seguramente querrá ponerle al bebé el nombre de uno de sus soldaditos de juguete, sin duda. Alcanzaron a Oliver, que esperaba impaciente junto al carruaje. Edmund lo cogió en brazos, haciendo que el niño chillara de alegría.
¿Qué te pasa, papá? Solo felicidad, hijo mío. Solo felicidad. Esa noche, después de cenar en su casa de Grosvenor Square, se reunieron en el salón, ahora decorado con las obras de arte de Oliver, junto a otras piezas más refinadas. Edmund había aprendido que una casa no tenía por qué ser perfectamente elegante para ser perfecta. Oliver, Amelia dijo, tu padre y yo tenemos noticias. El niño levantó la vista del libro que estaba leyendo. ¿Buenas o malas noticias? Muy buenas noticias, le aseguró Edmund. Vas a ser hermano mayor. Tendrás una hermanita o un hermanito en verano. Oliver abrió mucho los ojos. Luego, su rostro se iluminó con la sonrisa más grande que Edmund había visto jamás. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Voy a ser hermano mayor? De verdad, confirmó Amelia. Oliver se abalanzó sobre ellos y los abrazó con fuerza. Este es el mejor día de mi vida, incluso mejor que cuando adoptamos a Prince. ¿Puedo ayudar a cuidar al bebé? ¿Puedo enseñarle sobre soldados y patinaje? Oh, ¿podemos llamarlo Wellington si es niño? Hablaremos de los nombres más tarde, dijo Edmund riendo. Pero sí, puedes ayudar con el bebé. Serás el mejor hermano mayor. Lo seré, declaró Oliver. Lo protegeré y le enseñaré todo. Y le contaré cómo encontré a papá llorando en el parque y lo traje a casa. Y se detuvo de repente, mirando a sus padres con una seriedad inusual. Lo hice bien, ¿verdad? Ese día en el parque. Edmund sintió que se le hacía un nudo en la garganta por la emoción. Hiciste más que bien, Oliver. Me salvaste. Los dos lo hicisteis. Nos salvamos mutuamente, dijo Amelia en voz baja. Todos nosotros. Más tarde, después de que Oliver se hubiera ido finalmente a la cama con instrucciones estrictas de que lo despertaran inmediatamente si el bebé decidía llegar antes de tiempo, Edmund y Amelia se sentaron juntos en el sofá. El fuego crepitaba suavemente, proyectando cálidas sombras en las paredes. ¿Alguna vez te preguntas? Preguntó Amelia qué habría pasado si Oliver no hubiera sido tan impulsivo ese día. Si hubiera hecho caso cuando le dije que no se acercara a ti. Intento no hacerlo, admitió Edmund, porque la alternativa, una vida sin ti y sin Oliver, es insoportable de contemplar. Yo siento lo mismo. Ella apoyó la cabeza en su hombro. Pasé tanto tiempo después de la muerte de Charles pensando que nunca volvería a ser feliz, que pasaría mi vida actuando por el bien de Oliver. Y entonces apareciste tú, triste y vulnerable. Nada que ver con el Duque de Hielo del que todo el mundo me había advertido. Y todo cambió. El Duque de Hielo, Edmund, dijo Riley. Hacía meses que no oía ese apodo. Quizás por fin lo haya superado. Oh, sigue siendo formidable en el Parlamento, le aseguró Amelia con una sonrisa. Lady Thornbury me contó que la semana pasada redujiste a Lord Wessex a balbucear con solo levantar una ceja. Lord Wessex estaba proponiendo una ley que habría perjudicado a los agricultores arrendatarios. Se merecía la ceja. Amelia se rió, esa risa cálida y genuina que tanto le gustaba a Edmund. Mi feroz y protector marido, que juega a las muñecas con nuestro hijo y llora con las novelas sentimentales. Yo no lloro con las novelas, protestó Edmund. Claro que sí, te he visto. Bueno, quizá de vez en cuando son especialmente conmovedoras. Se quedaron sentados en un cómodo silencio durante un rato antes de que Edmund volviera a hablar. Amelia, gracias por qué. Por darme una segunda oportunidad en la familia, en el amor, en la vida, en realidad, por confiar en mí lo suficiente como para dejarme ser el padre de Oliver, por amarme a pesar de todos mis defectos y miedos. Edmund, lo has entendido al revés. Amelia se volvió para mirarlo de frente. Tú eres quien nos dio una segunda oportunidad. Podrías haberte marchado aquella primera noche, habernos descartado como una curiosidad, pero te quedaste. Seguiste volviendo. Nos elegiste una y otra vez hasta que finalmente tuvimos el valor de elegirte a ti. Creo, dijo Edmund pensativo, que nos elegimos mutuamente. Los tres, porque pronto, añadió, colocando su mano suavemente sobre el vientre de Amelia. Pronto, asintió ella, cubriendo su mano con la suya. En un cálido día de junio de 1843, Catherine Amelia Carrington vino al mundo con un llanto saludable que se oyó en todo Thornhaven. Oliver se enamoró al instante de su hermanita
e insistió en participar en todo, desde cambiarle los pañales hasta darle de comer. «Es perfecta, mamá», susurró, observando a Catherine dormir en su cuna. «Incluso mejor que un pony». Edmund se colocó detrás de su hijo, con una mano sobre el hombro del niño. En la cama, Amelia sonrió cansada, más hermosa que nunca. «¿Qué opinas, papá?», preguntó Oliver. «¿Crees que Catherine querrá aprender sobre soldados cuando sea mayor?» «Creo que Catherine querrá aprender todo lo que su brillante hermano mayor quiera enseñarle», respondió Edmund. «Incluso si prefiriera aprender sobre muñecas y fiestas de té». Oliver frunció la nariz. «Incluso entonces, porque el mejor regalo que puedes hacerle a tu hermana es aceptarla tal y como sea». Oliver lo pensó seriamente. «Eso es lo que hiciste por mí, ¿no? Me aceptaste incluso cuando era ruidoso y hacía demasiadas preguntas». «Nunca fuiste demasiado ruidoso ni demasiado curioso», dijo Edmund con firmeza. «Eras perfecto tal y como eras, igual que Catherine es perfecta ahora». Más tarde, cuando Oliver se convenció de ir a jugar al jardín, Edmund se sentó junto a la cama de Amelia, sosteniendo a Catherine mientras su esposa descansaba. «Tiene tus ojos», murmuró Amelia somnolienta. «Tiene tu nariz», contó Edmund. «Y tu belleza. Es demasiado pronto para saber de quién heredará los rasgos. No me importa de quién los haya heredado. Es nuestra y es perfecta». Amelia cerró los ojos, pero sonreía. Edmund se sentó en la silenciosa habitación con su hija en brazos y se maravilló del improbable camino que lo había llevado hasta allí. 2 años y medio atrás, estaba sentado en un banco de Hyde Park, sumido en el dolor, convencido de que pasaría el resto de su vida solo. No tenía idea de que un niño de 5 años con mermelada en el pañuelo y un corazón demasiado generoso estaba a punto de cambiarlo todo. «Gracias, Oliver», le susurró Edmund al bebé dormido. «Tu hermano me salvó antes incluso de que tú nacieras. Me enseñó a amar de nuevo, y ahora también puedo amarte a ti». Catherine emitió un pequeño ruido mientras dormía, y su diminuta mano se aferró al dedo de Edmund con una fuerza sorprendente. Desde el jardín, Edmund podía oír la risa de Oliver mientras jugaba con el nuevo cachorro que le habían comprado, un consuelo por compartir la atención de sus padres. A través de la ventana, podía ver las rosas de Amelia floreciendo bajo el sol del verano. Este era su hogar. Esta era su familia. Esto era amor. Todo porque un niño pequeño había visto llorar a un desconocido y había decidido que lo que más necesitaba era una familia, galletas y amabilidad incondicional. Edmund sonrió y le dio un suave beso en la frente a Catherine. A veces, las transformaciones más magníficas comienzan con los actos de compasión más pequeños. A veces, la salvación llegaba en forma del corazón puro de un niño. Y a veces, la mayor historia de amor comenzaba con una simple oferta. «No llora, señor. Puede quedarse con mi mamá». Fin. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de este hermoso viaje. Esperamos que hayas sentido la calidez, las risas y el amor que floreció entre Edmund, Amelia y el pequeño Oliver. Si esta historia te ha hecho sonreír o llorar, no olvides suscribirte, darle a me gusta, comentar y compartirla. Su apoyo desde lo más profundo de nuestro corazón es lo que nos impulsa a seguir adelante, lo que nos da la fuerza para seguir contando historias llenas de amor, redención y giros impactantes. Al final de este video aparecerá otra emotiva historia de nuestro canal. Haga clic y continúe explorando un mundo de romance, sanación y momentos inolvidables con amor. El equipo de Legends of the Fall